Querido espectador, ¿qué es lo primero que notas cuando entras a una tienda? Tal vez se trata de los trabajadores que están estacionados cerca de la entrada, aquellos que se acercan a saludarte y amablemente dirigirte a tu destino, o tal vez se trata de los escaparates llenos de productos coloridos que constantemente luchan por tu atención, intentando que olvides aquellas cosas que realmente necesitas con urgencia para convencerte de caer en una compra impulsiva, o tal vez eres alguien más pragmático, e incluso después de haber sido bombardeado con todo eso, logras filtrar las distracciones para solamente centrarte en los precios, e incluso eres capaz de comparar si era más caro anteriormente. Todo lo que he mencionado hasta el momento puede verse como elementos intrascendentes, partes poco remarcables de lo que muchos reconocen como una experiencia descrita de la misma forma, poco remarcable. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos, para bien o para mal, nada existe sin un propósito, sin una razón. Aquellos trabajadores amables que te dan la bienvenida al entrar en la tienda, en realidad son conocidos como greeters o saludadores, un puesto de trabajo creado durante los años 80 por Walmart, pues sentía que alguien en la puerta saludando a los clientes lo haría sentir como un negocio más local, pero eventualmente notaron cómo los robos en la misma disminuyeron de forma considerable, pues la gente se sentía muchísimo más vigilada. O incluso, volviendo a otros detalles de esa experiencia en sí, el simple hecho de entrar a los pasillos y ver los productos en las estanterías tiene muchísima planeación detrás. Tomando en cuenta que la altura promedio de la gente oscila el metro 50 o 60, estos corresponden con los anaqueles del centro, a la altura de los ojos. Y estos son los más peleados porque es lo primero que ves cuando empiezas a buscar por tus artículos. Incluso, la forma en cómo puede estar apilado o acomodado el producto, si cuenta con un pequeño cartón alrededor, o la conveniencia para alcanzarlo si eres más chaparrita o alto, por lo que necesitas agacharte para llegar a alcanzarlos. Se trata de diferenciadores psicológicos increíblemente considerados y cuidados meticulosamente por las marcas, porque saben puede ser la diferencia entre mantenerse a flote en el mercado o completamente olvidados. El no tomar en cuenta todos estos aspectos psicológicos como producto es directamente entrar a estas peleas contra titanes en una enorme desventaja. Así, esa experiencia sencilla y cotidiana que, en teoría, todos nosotros hemos vivido, se trata en realidad de una carrera multimillonaria por tus sentidos, tu atención, de estímulos completamente invisibles que, de forma subliminal, te empujan a tomar una decisión. Pero probablemente ya has reconocido esta mano invisible anteriormente, tal vez ya sabías de todos esos trucos que utilizan para manipularte, e incluso pudiste haberte preguntado si realmente es tan malo. Hay cosas que tenemos tan normalizadas que, incluso cuando sabemos de su existencia e influencia, es complicado que nos importe. Un ejemplo de estos medios que prosperan en la indiferencia sería la música de tiendas. Y si me permiten romper una de esas reglas doradas de los youtubers y dejar la pretensión por un segundo, no es algo que se me haga interesante, no es algo en lo que piense en ninguna parte de mi tiempo. Jamás tuve una revelación un día que me llamara la atención a investigarlo. Y siendo honesto, creo que jamás la escucho porque siempre traigo audífonos. Pero eso es precisamente por diseño, ya sea un cover rebajado de una canción popular o una composición enteramente original comisionada para ese lugar, todo funciona bajo un mismo principio: pasar completamente desapercibida, el ser un compañero invisible que ignores la mayor parte del tiempo. Por eso mismo, tanto su historia como funcionamiento son mayormente desconocidos para aquellas personas que, ya saben, tienen un trabajo real y pagan impuestos. De hecho, muchos de ustedes probablemente se sorprendan cuando les revele que de hecho el género tiene un nombre: Muzak. Un juego de palabras utilizado por su creador George Owen Squire al unir las palabras música y Kodak, porque, y cito, el creador quería emular el éxito de esa marca utilizando su nombre. Originalmente nacido como un método para proporcionar música a los hogares por vías telefónicas debido a lo costoso que era la radio en ese momento, cuando ésta se volvió más accesible, el producto directamente pareció quedar obsoleto. Pero donde un hombre se encuentra con una debilidad, un verdadero empresario ve una oportunidad. Es ahí cuando la Segunda Guerra Mundial tocó a su puerta, él encontró el mercado perfecto para Muzak, cambiando de propietario a el genio mercadológico que anteriormente había creado un formato barato, repetitivo y útil en televisión para vender jabón, actualmente conocido como telenovela. Vio el potencial dentro de la idea de música ambiental como una herramienta para motivar a sus empleados.
Para mantener la alta moral y patriotismo de la clase trabajadora americana, comenzaron a reproducir música patriótica, marchas, pero sobre todo discursos de Churchill y Roosevelt a todo volumen dentro de las fábricas, movimiento que fue rápidamente recompensado cuando se descubrió que aquellas donde Muzak era reproducida tenían un 10% más de productividad sobre las que no. Pero eso no era todo, el tiempo también afectaba la velocidad de las tareas, descubriendo que música más veloz hacía que los empleados trabajaran más rápido, e incluso mantenían ese ritmo con actividades no productivas, como sus recesos o su comida terminándolas antes. Más adelante, la Muzak fue dividida en segmentos de 15 minutos de música movida, seguida de 15 minutos de silencio, lo que hacía que los empleados no se acostumbraran a un ritmo estable, constantemente inquietos, subiendo así su productividad. Y este fenómeno sería bautizado como Stimulus Progression. Sacado de la página principal de Mood Media, el conglomerado productor de Muzak más grande del mundo, el concepto básico de Stimulus Progression es la idea de cambiar los estilos y tempos de la música para contrarrestar e influir a los ritmos naturales del cuerpo humano. Y como imaginarán, este se trata de un concepto extremadamente poderoso, como lo demostró un experimento de la ciencia psicológica, donde se separaron a 130 personas escocesas en 4 habitaciones diferentes. En cada uno de ellos se encontraba una carta de 30 platos de diferentes partes del mundo, permitiendo que la gente escogiera lo que quisiera. La única diferencia que existía entre ellos era la música, reproduciendo composiciones americanas, chinas e indias. El resultado del experimento demostró que, bajo las circunstancias correctas, esta música podía llegar a afectar no solo lo que pedían, sino también lo que recordaban al momento de abandonar la habitación, con el artículo resaltando un ejemplo donde en la habitación que predominaba la música americana vieron una enorme subida en los pedidos de hamburguesas y hot dogs. Este no se trata del único estudio, pues, según el diario público se han realizado experimentos con cosas tan pequeñas como plumas o vinos, donde la música puede llegar a afectar la toma de decisión del cliente por comprar el artículo en hasta un 70%. Es ahí donde vuelvo a ti, el consumidor, la razón por la que todo esto es creado en primer lugar. ¿Alguna vez te has sentido vigilado? Como si cada tarea alrededor tuyo se encontrara atada a un temporizador invisible que eres incapaz de ver, pero parece influir en el ritmo de tu vida. Claro, todos somos capaces de reconocer esto bajo múltiples nombres, ya sea paranoia, estrés o incluso miedos autoimpuestos frente a las tareas que la vida adulta te ha presentado. Pero, en otras ocasiones, puede que ese estrés sea la reacción exacta que estos estímulos invisibles buscan provocar. En el año 1982 fue publicado un estudio que mostraba cambios en comportamiento percibidos gracias al tempo de las melodías, pues esta podría ayudar a aumentar las ventas un 38.2% porque los clientes se sentían relajados y con tiempo para realizar sus tareas, efecto potenciado cuando el cliente es colocado dentro de una caja de concreto sin ventanas que le permitan ver el paso del tiempo, haciendo más fácil perderse dentro de estos enormes pasillos y que así compres de forma impulsiva un artículo más. Y luego otro, y otro, y otro, y otro. Para lo efectiva que fue en práctica, es curioso que actualmente Muzak como empresa ya no exista. En 1956 fue acusada de tratarse de un monopolio que evitaba que nuevos competidores entraran en su escena, pero su fin no llegó hasta enero del 2010, cuando finalmente se declaró en bancarrota, comprada por la ya anteriormente mencionada Mood Media, una empresa que, mayormente, se dedica a la creación de listas de reproducción curadas, olores, decoraciones y videos que cuiden la cohesión de la identidad corporativa para aquellos quienes lo contratan. Una industria multimillonaria que mejor funciona entre menos atención se les tenga, y los que ningún cliente debería ver, o toda esa telaraña de ilusiones se caería a pedazos. Esta es la parte que sí se me hace interesante, la idea de que en algún punto de la historia fuimos capaces de sobrediseñar todo este sistema invisible hecho específicamente para aquellos quienes lo noten lo consideren insignificante o poco importante. Y si somos así de meticulosos con el simple hecho de ir al supermercado, ¿qué pasa con aquellas disciplinas más complejas de las que entendemos o menos? ¿Qué es lo que las personas serían capaces de decir si sienten que lo que están investigando está a punto de cambiar al mundo? Pero sobre todo, ¿qué tan lejos llegaríamos como especie para mantener esas mentiras?
última frontera es un término que fue creado precisamente para ser hermoso, originalmente acuñado durante el inicio de campaña de John F. Kennedy, quien despegó la carrera presidencial hablando de sueños, esperanzas, junto con un futuro brillante para todos los americanos que lo vieran, y terminó con un juego controversial que ya no puedes comprar en Steam. Ese contraste representa de forma terrible aquel horizonte infinito y la maldición inescapable que parece coexistir dentro de la frase, porque por cada loco que se ve cegado por la grandeza potencial del ser humano, creyendo que será él quien permita alcanzar a la humanidad el brillante destino que se nos fue prometido, rápidamente notará cómo aquel camino está pavimentado de controversias, leyes rotas y peligrosos delirios de grandeza que solamente aquellos dueños de imperios monetarios son capaces de eliminar de la conciencia colectiva. Para demostrar un más ejemplo, el párrafo anterior se encuentra reciclado de un episodio de Estación Macabra, video que, como tú no viste, probablemente no recuerdes, pero si esta se tratara de una saga famosa y quisiera haberlo mencionado, sería visto como una gran referencia, y así, la calidad del producto en sí no cambia, sino la perspectiva sobre el que es percibido. Ese se trata del gran factor diferenciador que suele separar a los fallos de las revoluciones, pues si eres Steve Jobs, el abuso verbal es visto como una excentricidad de un genio, parte de un carácter volátil que es necesario de mantener gracias a todas tus contribuciones a la industria, pero si tu nombre es Doug Evans y decides hacer lo mismo, para la historia solo serás un puto loco con una prensa de jugo inservible. Claro, hay una gran diferencia entre aquella revolución tecnológica que hasta el día de hoy sigue vigente y un hombre que quería vendernos muy caro el jugo en bolsa, pero eso no quita que en búsqueda de esas riquezas fueron cometidos errores casi tan grandes como sus ambiciones. Ambiciones que los llevaron a mirar características que nos hacen humanos, solo para despreciarlas, verlas como errores que dedicarían su vida y obra por ser corregidos. Espíritu que sí, en otras ocasiones nos ha impulsado a superar aquello que originalmente era pensado como imposible, pero bueno, si ellos hubieran tenido razón, tal vez este video y el mundo donde vivimos serían muy diferentes. Exploraremos así 3 de las fronteras que algunos de los hombres, creyéndose valientes, se convencieron era su deber superar, que en esta búsqueda se convirtieron en los Prometeos de la era moderna y nos entregarían aquel proverbial fuego, que sus nombres e historias serían recordadas para siempre. Cosa irónica pues, fueron aquellos mismos errores que les prohibieron alcanzar su objetivo, lo mismo que se asegura de que jamás sean olvidados. Y aquí están los peores intentos de la humanidad por conquistar Seamos honestos, la mente es tal vez la peor parte del ser humano. No necesito convencerte, estoy seguro de que esta misma ya te traicionó entregándote todos los ejemplos que ahora buscas suprimir. Ya sabes, acciones que cometiste en un momento de debilidad y que te aseguras jamás repetirás. Vicios que obtienes cuando le haces caso precisamente a aquellos pensamientos intrusivos, que terminan convirtiéndose en nuevos pensamientos intrusivos y así en nuevos vicios, como si, encima de todo, no tuvieras que mantener un constante estado mental ligeramente estable, o no podrás trabajar, cocinar, comer y entonces te mueres. Una situación muy diferente a otro mamífero mega depredador existente en el reino animal que, algunos postulan, jamás estaremos listos para asimilar. Sin embargo, y aun con todos sus defectos, la mente sigue siendo un verdadero misterio para absolutamente toda rama que decide investigarlo, pues no solamente hasta el día de hoy no comprendemos en su totalidad la naturaleza de la conciencia, aún nos cuesta el comprender si existe algún tipo de significado espiritual o místico a la existencia de la misma, o si ésta solamente existe como resultado de un mecanismo evolutivo. Ideas subjetivas y extrañas que normalmente no tienen ningún lugar en la ciencia, pero aquí son bienvenidas debido a lo inexplicable del fenómeno. Incluso somos incapaces de centrarnos en una interpretación objetiva de qué es exactamente. Extrayendo algunas citas de un artículo de la Universidad de Cornell, los dualistas dirán que la mente funcionaría igual, independientemente de si tiene un cuerpo o no. Afirman que la mente tiene algo especial, que no es solo esa máquina increíblemente interesante y complicada. Los árboles, las mesas y las bolas de billar pueden explicarse mediante la física y la biología,
Pero para explicar la conciencia humana, es necesario añadir algo más, alguna propiedad no física. Los funcionalistas dicen que la mente es lo que hace el cerebro, lo cual es una visión procedimental. Se pueden tener los mismos procesos de pensamientos en medios físicos muy diferentes. Un extraterrestre con una biología completamente diferente seguirá teniendo la capacidad de pensar. Los teóricos de la identidad, por otro lado, enfatizan que la mente es el cerebro, y eso es todo. Este misterio es lo que ha permitido que tanto teorías extrañas sobre su comportamiento como directamente desinformación continúen circulando hasta nuestros días. Por ejemplo, estoy seguro que has escuchado, e incluso tal vez creído, la frase "los humanos solamente usamos el 10% de nuestro cerebro", mito tan antiguo que realmente no conocimos de dónde pudo haber salido a ciencia cierta. Pero el Instituto de Neurociencias Aplicadas en un artículo postula que tal vez nació del trabajo de William James, junto con el descubrimiento de supuestas zonas ociosas del cerebro que no conocíamos su funcionamiento hasta hace relativamente reciente. Lo curioso es que a pesar de que tragedias tales como el daño cerebral nos han demostrado por años que nosotros utilizamos este órgano en su totalidad, un estudio de 2022 demostró que al menos 46% de los profesores holandeses creen de una u otra forma este mito. Pero dentro de esa mentira podemos encontrar algo muy importante: el potencial, o al menos el deseo de que éste exista. La idea de que no comprendemos la mente precisamente por una limitación que debe ser superada para evolucionar, y que la única forma de desbloquearla sería rompiéndola por completo. Como con todos los misterios que caen dentro de la conciencia, algo que conocemos de manera aún más profunda que su potencial son sus límites. Para ser capaz de interpretar la realidad a su alrededor y así su propia identidad, se requiere de cualquier tipo de apoyo externo: el cuerpo, los sentidos, algo que le permita a la mente entender realmente dónde es donde se encuentra, si está en peligro o incluso si es necesario realizar cualquier tipo de acción. Por lo que si encontráramos alguna forma de aislarlos, se entraría en un estado para la mente prácticamente desconocido. La privación sensorial, en ese sentido, es nacida como una de tantas potenciales respuestas para desbloquear ese verdadero potencial de la mente, eliminando estímulos tales como la luz, el sonido, el tacto, los aromas, cosa que, dado el suficiente tiempo, es capaz de retorcer conceptos más complejos, como el ser, las memorias o la noción del tiempo, razón por la que esto puede ser utilizada no solamente como terapia en caso de entrar en forma voluntaria, o tortura psicológica en caso de ser necesario. Nada más para comprender en su totalidad el daño que la pérdida de uno solo de los estímulos puede tener sobre alguien. Si nosotros tomáramos un niño de 0 a 6 años de edad, quienes se encuentran en una etapa crítica desarrollando sus habilidades sociales, al eliminar uno o más de estos estímulos no solo podríamos dificultar su desarrollo, en algunos casos desarrollarían trastornos mentales para su futuro, algo demostrado con los experimentos en simios de Harry Frederick Harlow, quien durante la época de los 50s y 60s tomó pequeños monos rhesus alejándolos de sus madres durante esta etapa de crecimiento, negándoles el contacto físico y aprendizaje de cómo lidiar con sus emociones de forma sana. La única forma en cómo estos pequeños primates podían llegar a sentir afecto era por medio de dos estructuras de alambre, una fría que les suplía de alimento por medio de un tubo y otra que no les otorgaba ningún tipo de beneficio más allá del calor de una tela que recubría su exterior. La cosa es que, a pesar de que esto puede servir como una especie de reemplazo temporal para el cariño de una madre, a largo plazo todos aquellos quienes fueron partícipes de estos experimentos fueron incapaces de realizar cualquier tipo de lazo social durante el resto de su vida, no solamente exhibiendo un patrón de autoconsuelo y autoagresión elevado, sino también ser incapaces de comprender rituales sociales, tales como el juego con otros primates o desarrollando patrones violentos hacia sus parejas o incluso crías, careciendo de cualquier tipo de instinto familiar, hiriéndolos y en los casos más violentos, matándolos. No solamente puede afectarnos durante nuestro crecimiento la privación de los estímulos, pues esto también puede atormentarte durante la vejez, pues la pérdida de los sentidos junto con la decadencia de las facultades mentales de los pacientes de edad avanzada termina sumiéndolos en una profunda depresión y aislamiento que, la mayor parte del tiempo, termina agravando aún más estos síntomas. Sería durante la Guerra Fría cuando renacería el interés por comprender la resistencia humana en entornos externos, sobre todo su mente, la misma
corriente que terminó engendrando prácticas tan despreciables como el MK Ultra, que también operaba durante esos mismos años. Fue el Dr. Donald Oldingheb quien diseñaría algunos de los procedimientos más drásticos de privación sensorial durante la época, que fueron probadas directamente sobre humanos. Dándole $20 a cada uno, estos eran encerrados en habitaciones pequeñas que eliminaban la mayor cantidad de estímulos posibles. La luz era nula, todo siendo ahogado por ruido blanco, e incluso en lentes de sol o guantes para que el tacto estuviera enormemente reducido. En este duro escenario, todo el mundo abandonó las cámaras al poco tiempo. Nadie superó la semana entera, e incluso aquellos que no se quedaron mucho fue suficiente para comenzar a ver las consecuencias de este experimento. Las capacidades de pensamiento crítico se veían atrofiadas. Después de abandonar la cámara, cosas como aritmética básica, reconocimiento de patrones o incluso el relacionar palabras se trataban de actividades que eran considerablemente más complicadas que al inicio del experimento. Otra cosa es que precisamente los participantes eran mucho más susceptibles y sensibles a explicaciones sobrenaturales a sus síntomas, incluso si anteriormente se encontraban escépticos a esto, cosa que en algunos casos era apoyada gracias a la aparición de alucinaciones visuales que no solamente variaban drásticamente entre voluntarios, con algunos viendo perros vivos y otros alucinando gafas, sino que eran tan convincentes que se veían acompañadas por sensaciones táctiles y auditivas que juraban eran capaces de sentir. Ahora me gustaría que se imaginen que alguien gaste miles de dólares en recursos, personal e investigación moralmente gris solamente para demostrar que cuando te hacen alucinar lo único que puedes ver son Funko Pops. El experimento más cruel de la historia humana. Pero tal vez el más interesante y revelador se trató del caso de inquietud en el que se encontraban de casi forma instantánea, siendo incapaces de comprender qué hora era, dónde estaban e incluso qué es lo que sentían en ese momento, forzando a su mente a intentar rellenar ese espacio vacío con cualquier información que pudieran. Podemos ver este fenómeno tomar forma con los prisioneros, que comentaron cómo durante sus periodos de aislamiento su mente comenzó a comportarse más como un cine, constantemente reproduciendo una serie de escenas vívidas interesantes para rellenar este vacío en el que ahora se encontraban. Todo esto demostró algo realmente aterrador. Cuando los sentidos se desconectan, el cerebro, lejos de entrar en calma, genera una sobresaturación interna y para compensar la ausencia de la señal externa, comienza a generar su propia señal sin que el individuo tenga algún control sobre ello. Esta idea solamente fue reforzada en el momento cuando fue inventado el tanque de aislamiento en 1950 por John Cunningham Lilly, un dispositivo en el cual flotamos en medio de agua salina en una cámara que te aísla por completo del mundo exterior. En este estado tan peculiar, tu cerebro no se apaga, sino que busca dentro de sí mismo generar cualquier tipo de estímulo para que pueda, precisamente, no volverte loco. Ahí es donde se encontraba una de las características más oscuras de esta terapia, pues el uso extendido de la misma, sobre todo en contra de la voluntad del usuario, es conocida como tortura blanca, donde se confina a una persona en una celda blanca con luz y silencio constante, siendo interrumpidos cuando intenten dormir. ¿Y el resultado? Un método de tortura que se encuentra en un espacio gris de la ley, pues a pesar de que no deja ningún tipo de daño, evidencia o marca visible, lo que lo hace muy difícil de castigar, lo que más daña es la psicología de la víctima, siendo normalmente vista la despersonalización, paranoia y pérdida de la memoria incluso al poco tiempo de haber empezado, y un daño devastador que muy pocas veces es reversible. Pero lo que algunos vieron como una locura, otros pueden verlo como la verdadera puerta al futuro. Es aquí donde nos reencontramos precisamente con Lilly, quien después de hacerse un nombre por su invención en la década pasada, se le acercaría a la NASA en los años 60 con una propuesta que puede sonar descabellada, pero que él aseguraba era el siguiente paso en la evolución humana: la comunicación interespecie, específicamente con delfines. Necesitamos recordar que durante la época los presupuestos para investigaciones científicas eran un tanto más laxas. Junto con la competitividad que existía en estos campos, permitió que algunos programas poco ortodoxos fueran aprobados. Fue durante estas épocas donde, por ejemplo, el mago John Mullahant trabajó para la CIA creando un manual exclusivo para detallar formas de engaño y espionaje, o incluso el proyecto Plowshare, en donde los Estados Unidos buscaban nuevos usos pacíficos para las armas nucleares que habían mantenido durante la Segunda Guerra Mundial, proponiendo
reconociendo su utilidad como herramientas de excavación para crear nuevos cuerpos acuáticos, cosa que en las pruebas demostró un impacto altamente negativo que los obligó a abandonar la idea. Es por razones como estas por las que yo no pago impuestos. Es precisamente en este ambiente tan único para la NASA donde el prospecto de comunicación con otras especies, preparándonos para un eventual encuentro extraterrestre, no sonaba como un desperdicio de dinero, e incluso para su suerte, en ese momento existían ramas militares interesadas precisamente en el entrenamiento de mamíferos marinos para la guerra, siendo investigados para aumentar la efectividad de los torpedos, detectar minas submarinas, enviar correo y todo tipo de locuras que, si empezara a detallar lo que acabo de describir, a este video se le sería agregada una hora entera, por lo que nos limitaremos a enfocarnos en uno de los casos más escabrosos, eventualmente romper esa barrera de la mente: la casa de los delfines. De cierta forma, la casa de los delfines sí sería el lugar donde se romperían varias de las barreras establecidas por la ciencia, aunque no serían las que Lily esperaban. Ubicada en las Islas Vírgenes, específicamente en las costas de Santo Tomás, él construiría una casa de 2 pisos, donde, mientras 2 personas trabajaban con los animales, Lily se sumergiría en su tanque de privación sensorial, mientras mantenía sus propios experimentos con una sustancia que, en ese entonces, estaba en su pico de popularidad: el LSD. Como parte de una investigación secundaria comisionada precisamente por el gobierno americano, específicamente se le fue permitido experimentar con la sustancia mientras investigaba sus capacidades para entender las enfermedades mentales, inyectándolo no solamente sobre él, sino que igualmente se encontraría dentro de los animales, pues Lily estaba curioso por ver los efectos sobre ellos. Explicado en sus propias palabras: dejé mi cuerpo y me adentré en distancias infinitas, dimensiones que son inhumanas, viajé a través de mi cerebro observando las neuronas y sus actividades. Serían estas experiencias las que lo terminarían convenciendo no solo del uso de la sustancia como la herramienta para desbloquear el potencial humano, sino que igualmente le permitiría lograr algo que suena imposible: la telepatía o comunicación interespecies. Sin embargo, no todos los involucrados vinieron aquí con una finalidad tan ambiciosa. Otros tenían ideas mucho más humildes. En el equipo se encontraba el antropólogo Gregory Bateson, cuyo mayor interés se trataba de observar y comprender la comunicación entre los animales, junto con Margaret Howe Lovatt, una joven naturalista voluntaria que se acercó a ellos sin credenciales, pero con una enorme pasión por los animales, junto con un objetivo que a Lily se le hizo imposible de ignorar, pues ella le enseñaría a los delfines a hablar inglés. Ahora, probablemente muchos de ustedes deben tener una duda en particular a este punto. ¿Por qué delfines? ¿Por qué no podía ser cualquier otro animal, como perros, pájaros o mexicanos? Bueno, resulta que los delfines, en particular los delfines nariz de botella, cuentan con ciertas características que son extremadamente raras en el reino animal. Se trata de una especie bastante sociable, que entiende y busca replicar patrones de comunicación a su alrededor, junto con un detalle que fue lo que les entregó su título de inteligentes, una señal especial con la que diferencian los unos de los otros en la naturaleza, o puesto en palabras más simples, ellos cuentan con un nombre. Entusiasmado con las capacidades de sus sujetos de prueba, sumada a aquel enorme objetivo al que ahora se dirigían, realizaron todos los cambios que Howlett le pedía, sin importar lo complicados o incómodos que fueran. Por ejemplo, pidiendo separar el tanque de agua para que ella pudiera trabajar en paz con su propia metodología, modificando el segundo piso para colocar ahí al delfín joven que menos contacto había tenido con humanos: Peter. Su plan de enseñanza consiste de múltiples técnicas experimentales, todas partiendo de la idea de que, y tal como lo hicieron todos aquellos quienes aprenden el lenguaje por primera vez, imitarían a sus madres. Ella entonces se aprovecharía de la curiosidad natural del animal, pintándose los labios de negro para que él pudiera ver la forma de su boca al momento de vocalizar las palabras, y aparentemente logrando replicar ciertos sonidos del habla humana, con Lily en cierto punto asegurando que, gracias a su investigación, él era capaz de decir palabras como bola, diamante, e incluso describiendo al delfín como un platicador muy ruidoso y competitivo. Pero había una cosa de la que el equipo estaba particularmente orgulloso. Los avances de Peter eran grabados durante sus clases 2 veces al día, y animando a saludarlo con la frase «Hola Margaret». La M fue muy difícil, recuerda. Mi nombre, hola Margaret. Trabajé el sonido de la M, y al final él se daba la vuelta para hacer burbujas en el agua. Oh, esa M. Se esforzó muchísimo con ella.
realizó todos los cambios que Lobat le pedía. Lobat vivió aislada de él en un segundo piso durante 6 días de la semana, antes de volver abajo con el resto de los delfines, con la idea de que así podría satisfacer sus necesidades sexuales con sus compañeras. Necesitamos recordar que, precisamente para la etapa de desarrollo donde se encontraba, son animales extremadamente curiosos con su entorno, incluso desde una edad muy temprana practicando con otros de su especie sus rituales de apareamiento antes de directamente entrar en el acto, por lo que estar encerrado con una mujer durante esta etapa fundamental de su desarrollo terminó entregando una combinación muy específica de circunstancias que terminaría dándole su infamia a este experimento. Ya sea por la combinación de psicotrópicos, el constante transporte y el aislamiento, sumado a ese desastre hormonal que solamente se da con un animal en la flor de su deseo, su comportamiento comenzó a ser más disperso y errático, complicándosele poner atención durante las lecciones. Como fue explicado en un artículo de The Guardian, para Lobat, sin embargo, a menudo no eran esas clases formales de habla las más productivas. Era simplemente el hecho de estar juntos lo que más le enseñaba sobre lo que motivaba a Peter. Cuando no teníamos nada que hacer, era cuando más hacíamos, reflexiona. Le interesaba muchísimo mi anatomía. Si yo estaba sentada aquí con las piernas en el agua, él se acercaba y se quedaba mirando la parte de atrás de mi rodilla durante mucho tiempo. Quería saber cómo funcionaba eso y le encantaba. Ese líbido causaba que, en vez de prestar atención durante las lecciones, se dedicara a rozarse contra sus manos, rodillas o pies, lo que Lobat comprendía como una señal de deseo. Señales las cuales se hicieron tan constantes que era complicado transportarlo en la hamaca para que llegara a sus compañeras, por lo que Lobat decidió ser ella misma quien se encargaría de sus deseos. Debemos recordar que, debido al aislamiento, Margaret no se encontraba en el mejor estado mental, pues para la tercera semana ella ya estaba demostrando señales de quiebre, poniendo, por ejemplo, los ruidos constantes que Peter hacía dificultándosele el descanso, con incluso el mismo Lily anotando dentro de sus notas, debido a tratarse una pequeña área, comenzaban a ser notorios los efectos del aislamiento. En estos lapsos de conciencia, ella comentaba que realmente no procesaba la gravedad de la situación, reduciéndolo a algo mucho más mecánico, algo que ella tenía que hacer para que continuaran con las lecciones, y asegurando vehementemente que no existía ningún tipo de atracción suya hacia el animal, incluso llegando a comentar que le llegó levemente a temer, recordando cómo, cuando la excitación era mucha, podía llegar a arremeter contra sus piernas de formas violentas que la llenaron de moretones, y temiendo que él podría partirla en dos de un mordisco. Detalles que fueron completamente omitidos del primer reportaje del caso, el cual vino de la revista para adultos Hustler en 1970, quien de una manera sensacionalista, ignorando la supuesta misión científica en la que se ven embarcado, el artículo únicamente habla del sexo interespecie. Ella, apenada, recuerda haber ido a los 2 puestos de revistas que habían en la isla, comprando cada ejemplar que pudo encontrar para evitar que la noticia se divulgara, pero ya era demasiado tarde. Y como imaginarán, las reacciones del público general no se hicieron esperar. Bateson fue el primero en distanciarse del proyecto después de toda aquella negativa cobertura mediática, llevándose con él a su equipo completo y a su familia fuera de la isla. Eso no fue lo único que se les fue arrebatado durante la controversia, pues fue seguido de su financiación e incluso el apoyo institucional, siendo esto último lo que terminaría enterrando por completo sus ambiciones, la credibilidad del científico, pero sobre todo que el sueño de alguna vez hablar con los delfines. Los animales, entonces, pasaron de ser aquel objetivo lejano que todos como especie debíamos superar a las mayores víctimas de las retorcidas ideas de Lily. Los delfines pasaron de estos enormes tanques en donde podían nadar a sus anchas en Saint Thomas a diminutos encierros, traslado que fue particularmente complicado para Peter, quien moriría poco después de descender al fondo del tanque y rehusándose a volver a la superficie. La razón de esto, hasta el día de hoy, sigue siendo muy debatida, con un grupo comentando que podría haber sido una consecuencia del estrés de la separación de su pareja, mientras que otros medios consideran que podría haber sido consecuencia de las condiciones inhumanas que habían en su nuevo hogar. Para los humanos, sus destinos fueron mucho menos ambiguos. En el caso de Margaret, ella terminaría contrayendo matrimonio con John Lobat, el hombre que se encargó de fotografiar el caso y con quien tuvo 3 hijos. Su vida mayormente se mantuvo lejos de todo el ojo público debido al escrutinio de la historia durante 50 años, solamente aceptando una entrevista para la BBC, juntando sus vivencias dentro del documental La chica que hablaba con delfines del 2014, viviendo durante una muy larga temporada en lo que algún momento fue la casa de los delfines. Por el otro lado, Lily, y esta vez sin el prestigio o apoyo institucional, continuó proponiendo ideas radicales sobre los cetáceos.
Pero su mayor amor continuó siendo la experimentación de las sustancias psicotrópicas, viajando después a Chile para seguir explorando el concepto de la inteligencia de estado sólido o la Oficina de Control de Conciencia Terrestre, ideas que mezclan la mente humana, las drogas, los alienígenas y las entidades cósmicas, junto con varias reglas o conceptos extraños, lo que pinta una muy complicada imagen del hombre que fue. Un legado confuso donde sus tanques de privación sensorial no solo son vistos como una parte fundamental de la terapia al día de hoy, sino también como un muy oscuro recordatorio de la obsesión del gobierno estadounidense por alcanzar el control total sobre el individuo, los límites de la moral dentro de una ciencia destinada para torturar, pero sobre todo, lo sencillo que fue esconder el verdadero propósito e historia de una máquina tan atroz frente al público general. Sin embargo, esto no significa que este haya sido el único intento por romper. Seamos honestos, el cuerpo es tal vez la peor parte del ser humano. No necesito convencerte, estoy seguro de que esos kilitos de más, los centímetros que tanto nos faltan o esas marcas que te salieron y tanto te complejan te lo hacen saber a diario. Y es que, para esta máquina perfecta que nos han dicho que es nuestro cuerpo, hay tantas decisiones extrañas de diseño que a veces me hacen preguntarme cómo es que seguimos vivos. Por ejemplo, ¿cómo es que el mismo tubo donde entra la comida igualmente se trata del mejor acceso para el aire, lo que significa que es completamente posible el ahogarte si comes mal, cosa que también necesitas hacer para vivir por si no te acordabas? O tal vez como el coxis tiene ese vestigio de cola que alguna vez tuvimos que actualmente es completamente inútil fuera de causarnos dolor. Y los pezones de hombre. No tengo absolutamente nada más que decir. Pezones de hombre. Pero al final del día sigue tratándose de la prisión de carne que nuestro cerebro maneja como un meca, por lo que es obvio que absolutamente todos tengamos una muy mórbida fascinación con él, el entender cómo funciona, pero sobre todo, cuáles son sus límites. Porque si hay algo que nos ha definido desde el inicio de nuestra historia, es el hábito de tomar algo que no comprendemos y descomponerlo a sus más mínimos elementos, para, bueno, ver cómo es que funciona. De esa forma, es la ingeniería inversa una de las más infravaloradas herramientas a la disposición de nuestra especie. Claro, es muy diferente cuando hablamos de cuando rompemos armas o herramientas nuevas que no entendemos, y otra muy diferente cuando hablamos de personas, aunque ambas nazcan de esa misma curiosidad. Fue durante la época más oscura de la humanidad cuando, acompañados de un set muy particular de circunstancias debido al número enorme de heridos, los pocos recursos y el caos generalizado dentro de los frentes de combate, junto con el uso de químicos destinados a dañar a las personas, cuando reacciones nunca antes vistas empujó a los médicos a probar un par de ideas más experimentales para sanarnos. Uno de estos casos es el extrañamente violento nacimiento de la quimioterapia. Fue durante la Primera Guerra Mundial donde el temido gas mostaza fue utilizado por primera vez como un arma, específicamente por Alemania. De la noche a la mañana, los médicos del frente tuvieron que enfrentarse a la montaña de pacientes de piel amarillenta, ojos rojos y brutal tos, nacido de un químico tan aterrador que era absorbido por la piel de la gente, por lo que utilizar máscaras para evitar inhalarlo era completamente inútil. Con el fin de este conflicto y su secuela en el horizonte, científicos aliados comenzaron a examinar de cerca este gas para, nuevamente, descomponerlos en sus más mínimos componentes y así evitar muchas más fatalidades. Lo que descubrieron era que podían utilizar su sorprendente capacidad para destruir las células blancas o médula ósea, redirigiéndolos hacia las células cancerígenas, dando así las bases de la quimioterapia moderna. Lo verdaderamente gris del asunto es que entre más nos hemos alejado del conflicto, más fácil es para todos nosotros ignorar sus orígenes. Por ejemplo, creo que para la humanidad es un positivo neto saber cuál es el límite de temperatura que pueden tolerar nuestros cuerpos, o tal vez a qué altura esta es mortal para nosotros, pero la forma en cómo mucho de esto fue descubierto es omitido dentro de las discusiones, sobre todo por los beneficios obtenidos de estas investigaciones, que permiten que muchos de los relatos más oscuros provenientes de esos experimentos caigan entre las grietas, pues lo hicieron por el bien de la humanidad. Es por eso que, para este segmento, no nos enfocaremos en aquellos experimentos que fueron creados en épocas de guerra y pueden utilizar eso como justificación de sus horribles actos, sino que recapitularemos una infame investigación que no solamente no cumplió ninguno de los objetivos con los que fue creada, ni tampoco le entregó a la humanidad algún tipo de descubrimiento particularmente remarcable,
sino que es infame por las precarias condiciones a las que sostuvo a sus participantes y cómo terminó casi completamente con la carrera de su creador. Esta es la historia, la balsa del sexo, o puesto de forma más científica, el experimento Acalí. Santiago Genovés Tarazaga se trata de un antropólogo hispano que se naturalizó en México después de huir como refugiado en la Guerra Civil Española, después de haber pasado un muy breve periodo de tiempo con su familia como prisioneros dentro de un campo de concentración francés. Fue tal vez esa exposición a la peor cara del ser humano desde una edad muy temprana lo que le presentó una duda que definió el resto de su carrera. ¿Qué es lo que nos hace violentos? Duda que no se cristalizaría hasta 1972, a sus 49 años, cuando abordó el vuelo 705 en Monterrey, saliendo de, precisamente, una conferencia sobre la violencia. Su avión sería secuestrado por la Liga de Comunistas Armados, exigiendo 4 millones de pesos, armas y liberación de presos políticos que en ese momento estaban siendo retenidos en Saltillo. Ironía que no fue ignorada por el doctor, tal y como fue comentado por la BBC. Era demasiado bueno para ser cierto. Imagínense la ironía. Yo, un científico que había pasado toda mi carrera estudiando el comportamiento violento, estaba en medio del secuestro de un avión. Esa experiencia de pánico colectivo, incertidumbre y miedo que despertaba las reacciones más tribales de los otros rehenes terminó obsesionándolo, preguntándose si era posible replicar una situación similar para finalmente explicar por qué es que los humanos recurrimos a la violencia en estas situaciones de alto estrés, específicamente interesado en las reacciones en un grupo de personas desconocidas que se veían encerradas en un espacio reducido. El aislamiento era la parte sencilla, pues él había sido parte de múltiples experimentos en balsas, específicamente las expediciones de los botes Ra-1 y Ra-2 de 1970, naves hechas de junco que partieron desde Marruecos hasta Barbados para demostrar la posibilidad de que los africanos pudieron haber llegado a América antes de Colón. Inspirado en esas travesías, él decidió que su experimento consistirá igualmente en una balsa, o como él lo llamaba, un laboratorio flotante del comportamiento humano, de 11 perfectos desconocidos, quienes durante 3 meses se desconectarían completamente del mundo cruzando el Atlántico, cosa que de por sí era compleja con una tripulación competente por un sinnúmero de factores que, bajo la lógica del experimento, complicaría este escenario para todos los involucrados. No creo que sea necesario decirles que alta mar presenta múltiples retos que podrían poner a prueba la resiliencia de las personas. Desde el clima variable que los obliga a mantener una buena comunicación o el espacio limitado que asegura el constante contacto entre los individuos, la camaradería sería necesaria de todos y cada uno de los participantes para, ya saben, no morir. Pero es que la experiencia no parecía ser de gran importancia para el mismo Genovés. Pero es que contar con experiencia marítima no parecía ser de gran importancia para el mismo Genovés. No solo tomando en cuenta que muy pocos de quienes embarcaron realmente tenían algún tipo de experiencia, no solamente tomando en cuenta que muy pocos de quienes embarcaron habían estado en un barco antes, sino que también, visto dentro del anuncio de periódico, lo único que buscaba de esta gente era su espíritu de aventura. Líder de expedición busca voluntarios para cruzar el Atlántico en balsa, duración 3 meses, hombres y mujeres, preferiblemente casados pero sin la participación de su cónyuge, edad entre 25 y 40 años. Envió una carta de presentación y su currículum vitae a la casilla 0378A de The Time. Las solicitudes se tratarán con la máxima confidencialidad. Lo que él no mencionaba durante su artículo era el aspecto más controversial del experimento, pues a pesar de que dentro de la etnografía se entiende que el investigador debe sumergirse en el entorno de cierta forma alterando los resultados, Genovés quería ser la fuente del conflicto, creando situaciones específicas para generar fricción. Por ejemplo, se priorizaron las personas casadas con hijos para poner a prueba la fortaleza de esos lazos, junto con diferentes razas, educación y creencias religiosas para maximizar la incompatibilidad. Acalí sería el nombre entregado a este proyecto, siendo una palabra de origen náhuatl que significa casa en el agua, una pequeña balsa de 12 por 7 metros sin motor, siendo propulsado únicamente por una vela. En su cabina central se encontraba la cocina, bodegas y los botes salvavidas, que saldría desde el puerto de Las Palmas con dirección a Cozumel el 12 de mayo de 1973, y como se buscaba, su tripulación estaba compuesta de 11 personas que, en papel, no podían ser más diferentes.
Santiago Genovés Tarazaga, 47 años, un antropólogo mexicano que ideó el experimento. José María Montero Pérez, de 34 años, antropólogo uruguayo que había sido alumno de Genovés. Cervantes Zanotti, de 32, francesa, encargada de realizar estudios sobre contaminación. Charles Anthony, de 37, greco kiporita, que desarrolló la función de operador de radio. Rachida Mazzani, 23 años, argelina, y la encargada de realizar estudios sobre la contaminación. Ese es un detalle importante para más adelante. Mari Guidelli, estadounidense, de 36 años, con algunos conocimientos sobre navegación. Fe Evangelina Seymour, de 23 años, estadounidense también, y quien desempeñó las funciones de operadora de radio. Edna Jonas, de 32 y de Checoslovaquia, pero con una residencia en Israel, desempeñó la función de médica. Bernardo Bongo, de 29 años, fue un sacerdote angoleño. El Tsukiyamaki, de 29 años, fue un camarógrafo japonés. Y Maria Bjornstam, de 30 años y sueca, quien era la única navegante profesional de entre todos los participantes, y fue ella quien desempeñó la función de capitana, un poco a regañadientes. De hecho, el novio de esta última acompañó al resto de los tripulantes el día cuando abandonaron el muelle, advirtiéndole de las cláusulas extrañas dentro del contrato que todos firmaron, eximían a Genovés de toda responsabilidad en caso de muerte o locura, incluso agregando una cláusula que les dejaba muy en claro: en este momento estaban entregando derechos sobre sus mentes y cuerpos, cosa que todos ignoraron mientras se dirigían hacia el horizonte. Creo que este es el mejor momento para comentar algo que muchos de ustedes ya debieron haberse dado cuenta a este punto. Genovés no se trataba de la persona más estable en ese barco. A pesar de que dio a conocer el proyecto como uno que sería capaz de crear paz en la Tierra por medio de entender el origen de la agresividad humana, junto con, supuestamente, realizar una investigación sobre la contaminación del mar a lo largo del trayecto, razón por la cual Cervantes Zanotti se volvió parte de la tripulación en primer lugar, es lo que lo ayudaría a obtener apoyo de múltiples patrocinadores, entre ellos la Universidad Autónoma de México y Canal 13 en España. Sin embargo, la parte que él jamás decía es lo que esperaba pasara dentro de la balsa. Él estaba completamente convencido de que los hombres volverían a sus raíces primales, peleando por el control de la comunidad. Y no solo eso, sino que las mujeres ignorarían los lazos que formaron con sus parejas en la Tierra, lo que explotaría en violentas y salvajes orgías que él estaba más que listo para documentar. Y fue precisamente esto lo que le terminó entregándole al experimento su infame apodo. Creo que la mejor forma de representar la psique de este enigmático científico proviene de la entrevista que se le hizo al director de The Raft, Marcus Linden, cuando se le preguntó sobre sus opiniones personales. La expedición fue sin duda muy peligrosa, ya que no se tomó ninguna medida de seguridad, pero para Santiago eso formaba parte del experimento. Quería que la tripulación se sintiera en peligro para despertar en ellos sentimientos de conflicto y agresividad. Para ser sincero, creo que estaba un poco confundido sobre qué es lo que quería lograr. Además, era investigador con formación en antropología física más que psicología social. Con el tiempo fue criticado por sus colegas académicos, quienes cuestionaron su doble rol como científico objetivo y participante del experimento. Santiago representaba a cierta generación de hombres, siendo este tipo de figura intelectual machista que combinaba los estudios académicos con la aventura. Quería ser progresista, formar parte del movimiento feminista, pero al mismo tiempo ansiaba el reconocimiento de sus iguales. A bordo de la balsa, él tomó una actitud muy extraña, convirtiéndose en un observador resentido, excluyéndose voluntariamente de la gente, limitándose durante todos esos meses a verlos a la distancia, refunfuñándose a sí mismo disparates mientras anotaba los estados de ánimo, ciclos menstruales y los sueños de todos los tripulantes, solamente hablándoles para hacerles preguntas íntimas e invasivas, como a quién estaban atraídos, a quiénes odiaban o quién matarían si pudieran. Actitudes que solo continuaron profundizando el rechazo de los otros participantes, catalogándolo como alguien extraño. Lo más gracioso es que, de hecho, varias personas sí terminaron sosteniendo relaciones sexuales dentro de la balsa, pero él jamás se dio cuenta debido a haber estado tan sumido en sus pensamientos. Pues no solamente creía que el clima, la marea o las fases lunares tendrían alguna correlación dentro del humor de la gente, sino que él le pidió a la gente que dibujaran un árbol, y basado en esos dibujos, él juraba que existía un impulso violento vivo dentro de cada uno de ellos que estaba esperando el momento perfecto para liberarse. Y esto no podría estar más lejos de la realidad. Gracias a los testimonios que tenemos del documental, vemos que sí, la vida era muy precaria, viviendo todos dentro de una pequeña cabina minúscula, bañándose con cubetas de agua salada y teniendo que utilizar el espacio libre como un sanitario. Sin embargo, nada de eso destruyó los ánimos de los tripulantes, aprovechando cada pequeño descanso para tocar la guitarra, socializar, hablar de cualquier cosa, cantar o ver al horizonte juntos. En una ocasión, un tiburón atacó la balsa, por lo que todo el grupo se unió para atraparlo, matarlo
poder comerlo. Una pequeña victoria para todos, menos Genovese, quien interpretó este evento como el primer dominó que terminaría desatando los impulsos salvajes de los participantes, escribiéndolo de una forma tan trágica como: fue el miedo lo que más unió al grupo que cualquier conflicto. Harto del compañerismo que se estaba formando a bordo de Akali, cosa que necesito recordarles a todos, se supone era el punto del experimento, Genovese continuó buscando de cualquier forma posible finalmente desatar ese conflicto que él estaba seguro que sucedería. Por ejemplo, un día reunió a todos para revelar todas sus respuestas secretas de las sesiones psicológicas, pero para su terror, todos prefirieron arreglar sus diferencias de forma pacífica, lo que lo llevó a formas cada vez más peligrosas de probar sus teorías. Por ejemplo, él puso a mujeres en puestos de autoridad, completamente seguro que esto terminaría afectando su ego, poniendo a Borstam como capitana. La cosa es que como ella se trataba de una de las pocas personas con verdadera experiencia como navegante, todos estaban más que felices de seguir sus órdenes, nuevamente para la frustración de Genovese. Hay dos momentos que marcan un aumento dentro de la tensión del grupo, pero no entre ellos, hacia Santiago. Fue cuando el timón sufrió una avería, la chica que hacía la función de buzo fue detenida por Genovese diciendo que él se encargaría, por lo que un hombre de 47 años sin ningún tipo de conocimiento básico de buceo se sumergió, forcejeó con una pieza bajo el agua durante todo el día y regresó a bordo refunfuñando que lo haría mañana. Es desconocido el motivo por el que estaba tan reacio de hacerlo él mismo, pero mientras todos dormían, la buzo se sumergió y sin contratiempos lo tuvo arreglado para el día siguiente. Eso es algo que Genovese realmente nunca terminó de aceptar, pues hubo una vez que solo por llevarle la contraria a la capitana, intentó armar un motín cuando ella sugirió que debían cambiar la trayectoria propuesta originalmente, debido a que ahí se había formado un huracán contra el que si se hubieran estrellado hubiera significado la muerte de todos a bordo, pero el momento que causaría el completo colapso de poder del doctor fue cuando un carguero se apareció de imprevisto en su ruta. Él se paralizó por completo, incapaz de determinar qué podía hacer. No fue hasta que Bjornstam volvió a tomar el control de la balsa, ordenando que todo el mundo se dedicara a intentar comunicarse con la tripulación del carguero y así evitar una tragedia. Fue a partir de este momento cuando todos comenzaron a ignorar sus órdenes y se enfocaron en lo más importante, que era volver a casa. Si nosotros tomamos esas actitudes cobardes, lo generalmente extraño que era alrededor de las mujeres, junto con la decepción que tuvo cuando Masani y Bongo, las únicas dos personas negras a bordo, se negaron a copular, hicieron que la percepción hacia su persona se agregara considerablemente, hasta el grado que varios de los miembros aceptaran décadas después que llegaron a pensar en matarlo. Durante el último tramo de la expedición, Santiago pasaría días enteros dentro de la bodega, ignorando a todos los demás participantes mientras intentaba convencer a sí mismo de cómo repetir este experimento, con nuevos sujetos de prueba, con un fondo de cristal y un lugar para que se acostaran y contemplaran a las insondables profundidades del océano durante meses solos. Pero es en sus últimas notas donde se encuentra una muy curiosa epifanía, en donde en medio de toda la dilución de la que él mismo se había convencido, tuvo una revelación, y es que él descubrió que en este escenario en particular, el verdadero generador de la violencia no fueron los roles de género o las diferencias de pensamiento o culturales, sino que fue él. Y fue así, 4 meses después de haber zarpado, cuando la embarcación finalmente se estacionó en Cozumel, y el experimento concluyó. Sin muertes, sin peleas físicas, sin estallidos violentos. Al final, lo único para lo que sirvió esta experiencia en alta mar fue para revelar la arrogancia de su propio conductor. Y es que, tal vez tenía razón, tal vez llevar a sus cuerpos al límite en situaciones llenas de estrés e incertidumbre, terminaron rompiendo a alguien, quien sucumbió ante sus más oscuros deseos o pensamientos. Incluso demostró que todos sus prejuicios machistas o racistas podían ponernos en peligro si estos obstruían con la toma de decisiones críticas. Pero tal vez lo que no esperaba es que él mismo se convirtió en el rostro de todas esas conductas negativas de las que tanto quería advertir. Es por eso que tampoco es justo decir que la operación Akali fue algo completamente inútil, pues la idea de una constante vigilancia de personas comunes, quienes deben abandonar sus diferencias para superar algún tipo de retos, se trataba de algo increíblemente atractivo. Y es que el concepto de los realities han sido ligados a este desgraciado experimento, queriéndolo retroactivamente reconocerlo como uno de los antecesores de esta industria multimillonaria, algo que incluso el director del documental parece estar de acuerdo.
¿Estás de acuerdo en que Santiago Genovés fue un precursor de los reality shows que se popularizaron 20 años después? Por supuesto, es imposible no pensar en los reality shows, y en aquel entonces la televisión mexicana había cofinanciado el proyecto. La idea era hacer una especie de serie documental científica del experimento. Cuando entrevistaron a Santiago más adelante en su vida, le preguntaron si se veía a sí mismo como un pionero de los reality shows. A él no le gustó la idea, ya que se veía a sí mismo como un científico serio. Quiero decir, estaba genuinamente interesado en investigar el comportamiento humano y en traer la paz mediante la comprensión del origen de la violencia. Pero también era un poeta, quería que la ciencia se pareciera mucho más al arte. Es por esto que sería deshonesto si nosotros no consideráramos todos los otros antecedentes que preceden a este ejemplo en particular. Desde los primeros documentales del siglo XX y la invención de la videocámara, hemos encontrado curiosidad en poner a personas normales frente al lente para ver cómo es que esto cambia su comportamiento. Y es que, al tratarnos de criaturas capaces de reconocer que estamos siendo vigilados, nuestro cuerpo de forma inconsciente entra en un estado de alerta. Como fue descrito en Scientific American en 1898, el psicólogo Norman Triplett demostró que los ciclistas competían con más intensidad ante la presencia de otras personas. A partir de la década de 1970, diversos estudios revelaron cómo modificamos nuestro comportamiento cuando somos observados, con el fin de proteger nuestra reputación y evitar consecuencias sociales. Incluso cuando somos bebés, una mirada directa capta rápidamente nuestra atención. Estas tendencias surgen muy temprano y están presentes en todo el reino animal, afirma Clara Colombato, quien estudia cognición social en la Universidad de Waterloo, en Ontario. Es probable que esta capacidad haya evolucionado para ayudarnos a detectar a los depredadores, lo que podría explicar por qué el hecho de que nos observen puede provocar malestar psicológico y respuestas físicas de lucha o huida, como el sudar. A nivel consciente, nos comportamos de forma diferente cuando nos observan. Nos volvemos más prosociales, lo que significa que somos más propensos a ser generosos y a hacer menos trampa o tirar basura en la calle. Algunos estudios incluso han sugerido que podríamos reducir los robos o el hecho de tirar basura simplemente poniendo imágenes de ojos. Este tipo de razonamiento llevó a la idea de que la vigilancia podría utilizarse para el bien social, por ejemplo para prevenir la delincuencia, lo que se hace eco del método Bentham para controlar a las personas encarceladas. Los efectos negativos psicológicos de la hipervigilancia no son ajenos a la sociedad, mucho menos en esta época en donde cualquier actividad necesaria para la vida diaria implica una recolección masiva de datos. Pero de la misma forma, somos capaces de ignorar los daños físicos que nos causan estar en un constante estado de alerta, desde el aumento en la presión arterial debido a la suma de adrenalina en la sangre, menor efectividad dentro de la digestión, o incluso que nuestro cerebro se ve inundado de hormonas destinadas a permitirnos sobrevivir, lo que hace que entremos en un estado de alerta y tomemos decisiones más erráticas y sin consultar anteriormente. Está más que claro que continuar viviendo bajo este estado de estrés a la larga es dañina para todo tipo de seres conscientes. La vigilancia en los realities, de esta forma, no se trata de una coincidencia para aumentar el dramatismo dentro de los programas, sino de la excusa perfecta para tener a sus participantes constantemente en alerta para maximizar el drama, cosa que se confirma aún más cuando vemos la inspiración detrás del máximo exponente del género, Big Brother o El Gran Hermano. Este estado autoritarista y totalitario originado de 1984. Ya saben, ese video que todo el mundo dice que leyó para sonar más listos en una discusión. Sumado a esto, se pueden encontrar raíces del aspecto más controversial del experimento Acalí, la presencia de una persona cuya única función se trata de controlar a los participantes para lograr su cometido. Mientras que el experimento era, supuestamente, una exploración del conflicto humano en condiciones de aislamiento, en televisión es recontextualizado como una fantasía de poder, donde el público es convertido en juez y el espectador es alguien capaz de no solo ver todo lo que sucede, sino también de votar en quién sigue siendo merecedor de mantenerse en la competencia utilizando las vías telefónicas, recreando así este mismo esquema de aislamiento, observación e inteligencia muy similar a los que estuvieron en alta mar. Lo más interesante de todo eso es que los shows utilizan esa misma excusa pseudocientífica de que estos espacios cerrados, las cámaras y los registros constantes son en realidad instrumentos para revelar la verdadera naturaleza humana, cuando esos resultados no podrían estar más sesgados. Esto es solo una fracción de las tácticas que han utilizado no solo para legitimizar, sino también continuar creciendo su popularidad dentro de la sociedad. Pues, a pesar de que el conflicto genuino se trata de un gancho atractivo para las masas, ha sido la creación de múltiples programas de este estilo lo que ha orillado a que todas las nuevas propuestas busquen innovar de formas controversiales, prometiendo una mayor dosis de dramatismo, conflicto o escándalo para mantener así a raya al tan codiciado público, lo que ha causado que los límites de este tipo de contenido se hayan desdibujado a pesar del tiempo, obviamente, todo en aras del entretenimiento.
Gonzalo Goldstein se trató de un hombre más en esta búsqueda por empujar lo que el formato puede ofrecernos. Sin esconder sus inspiraciones y tomando forma dentro de la plataforma de Twitch, nació La Gran Hermana, un reality show argentino cuyos participantes estaban conformados por personas en situación de calle, adictos, criminales y todo lo que se encontraba en medio. Todo esto presentado de forma continua al espectador por una extensa red de cámaras a las que podías acceder durante todo el día sin ningún tipo de filtro, ni siquiera un presentador. Este proyecto durante meses disfrutó de cierta popularidad hasta que llegó a su fin de forma abrupta el 21 de agosto, cuando la gente volvió a conectarse dentro de la transmisión solo para encontrarla completamente desconectada. Lo que pasó hasta el día de hoy sigue creando rumores sin ningún tipo de bases, pero tomando en cuenta este testimonio de Roxy Hard, una de sus participantes, quien comentó en el directo del youtuber Cicelu, su creador les había comentado que en algún momento planeaba quitarse la vida dentro de la misma casa en la que ahora todo el mundo tenía su atención. Pero, a diferencia de lo que tanto se comenta en la plataforma, el suicidio no fue transmitido en vivo. Tanto Roxy como su pareja Aldana han confirmado que las cámaras fueron apagadas antes del suceso, e incluso que nadie lo encontró. Una ambulancia fue llamada preemptivamente precisamente porque él quería evitarle el dolor a la gente que tanto lo quería, buscando dentro de esta casa lo mismo que los realities le terminan eliminando a sus participantes: privacidad. Siguiendo las descripciones de Aldana, el show no tuvo nada que ver con su muerte. Se trataba de alguien quien ya había intentado 2 veces en el pasado quitarse la vida. De hecho, horas antes no pareció dar ningún tipo de indicio de sus planes, no siendo hasta las 2 de la tarde después de un asado donde dijo que él no se sentía bien, pidió estar solo y jamás lo volvieron a ver. Aún así, puedes seguir encontrando notas o videos que comentan que ese momento realmente pasó, morbo de un rumor que se sigue vendiendo, sobrepasando lo que originalmente era un proyecto extraño, sí, pero que según su nota, le pidió a su pareja que lo cuidara tanto como lo haría con sus propios hijos. Al final, tanto los realities como otras ramas de la investigación que utiliza a los humanos como principales sujetos de estudio, independiente de su objetivo original, es imposible que no termine reflejando las creencias, falencias o inseguridades del examinador original. Digo, así es como nosotros procesamos la vida. En circunstancias normales, nosotros procesamos toda la información que recibimos y la filtramos alrededor de nuestras experiencias, expectativas o conocimientos personales. Eso es lo que hace, al menos en mi opinión, tan interesantes todas estas historias de experimentaciones fallidas sobre el cuerpo. Esta jaula humana por la que hemos estado tan fascinados por romper o entender sus debilidades, pero que es lo que al mismo tiempo más nos humaniza, lo que nos ayuda a reconocer al otro como iguales, aunque sea a un nivel subconsciente. Eso es lo que hace que múltiples experimentos terminen presentando como verdadero sujeto de estudio a la figura de autoridad quien estaba detrás del mismo. El entender su mentalidad, sus preconcepciones, cómo es que su mente opera, volviéndose ellos mismos sujetos de sus propios métodos de investigación, es fascinante. Sin embargo, sería una falencia reducir al humano dentro de lo únicamente medible u observable. Las personas, al final del día, somos animales de conciencia, de superstición, de creencias en lo intangible. Algunos dirían que es precisamente esta sensibilidad a lo sobrenatural lo que nos hace humanos, la única cosa que nos separa verdaderamente de las bestias. Pues, si consideramos que eso es verdad y nosotros como personas estamos destinados a sobrevivir a nuestro cuerpo, a nuestras ataduras mortales, entonces la última frontera verdaderamente es... Seamos honestos, el alma es tal vez la peor parte del ser humano. Pues hasta el día de hoy no sabemos si tan siquiera existe a ciencia cierta. Por ejemplo, durante años yo he estado escuchando que un científico en 1907 confirmó la existencia del alma, revelando que al morir las personas perdían 21 gramos que absolutamente nadie podía confirmar de dónde venían. Claro que esto dejaba de lado cosas mínimas, como que el experimento solo se llevó a cabo en 6 personas, número ridículamente bajo como para tomarlo en serio, tomando en cuenta que cualquier tipo de investigación que se respete tendrá al menos unos 100, junto con que realmente no se consideraron ni midieron correctamente todas las variables que suceden al morir, como la evaporización de los líquidos corporales o la disipación de otros gases naturales, lo que hizo que todos esos pacientes entregaran lecturas radicalmente diferentes, con todos menos uno de ellos mostrando fluctuaciones sobre ese mágico 21. Pero ese único cuerpo que sí golpeó el número buscado fue suficiente para que se defendiera esta teoría por décadas, vendiéndolo como una verdad absoluta que recuerdo haber escuchado como un dato curioso comentado por una profesora durante mis días de estudiante. Pero
¿Por qué si existen videos virales y noticias que desmienten esta idea desde hace años, por qué aún podemos encontrar nuevos videos que repiten ese dato? Bueno, eso es porque la idea nos calma. La vida desde épocas antiguas ha sido descrita como cruel e impredecible. Los malos días y las dificultades son el puente que nos une a muchas de estas personas que llevan muertas miles de años. Su resiliencia, lucha y espíritu fuerte es lo que precisamente vuelve un hombre admirable e inmortal. Porque todos lo entendemos, todos hemos sentido que han pasado cosas injustas durante nuestro tránsito por esta vida, cruces que nos acompañarán hasta la tumba, mucho más lejos de lo que llegarán nuestros seres queridos. Por esto es que la religión o espiritualidad es algo atractivo para muchos de nosotros los creyentes. Es una garantía, una promesa de que todo este sufrimiento y caos es temporal, solo para eventualmente ser reemplazados por una paz sin precedentes. Pero lo entiendo, es difícil creer en lo intangible. Todos quienes creemos en un más allá tuvimos un periodo alejados de nuestra propia fe. Personalmente creo que el pico del mío fue desde los 16 a los 23 años, y aunque aún no entrego mi vida enteramente a mis creencias, estoy mucho más conectado con mi lado espiritual de lo que lo he estado en años. Y esta desconexión religiosa no se trata de algo nuevo. El Centro de Investigación Pew publicó durante 2025 su informe más reciente sobre este tema en particular, demostrando la caída de la participación religiosa en 3 pasos muy marcados. La gente atiende cada vez menos los servicios de su iglesia, la gente encuentra menos importante la religión en su vida diaria, y la gente se siente cada vez menos conectada con la religión de la que ellos claman formar parte. Los adultos menores de 40 años asisten a los servicios religiosos con menos frecuencia que sus mayores. Son menos propensos a decir que la religión es importante en sus vidas y son menos propensos a identificarse con alguna religión. Este es el caso actualmente en los Estados Unidos, junto con muchos otros países de América y Asia. En la etapa final de la transición secular, las generaciones se diferencian principalmente en cuanto a su pertenencia religiosa. Los autores sostienen que esto se debe a que ya se han completado las primeras 2 etapas. La proporción de adultos mayores que asisten a servicios religiosos y que consideran que la religión es importante en sus vidas ya ha descendido a niveles bastante bajos, similares a los de los adultos más jóvenes. En los países menos religiosos de la actualidad, la principal diferencia entre los grupos de edad es que los adultos más jóvenes son menos propensos a identificarse con alguna religión. Y esto no lo estoy vendiendo como un catastrófico llamado a la atención o como algo inherentemente malo. Yo creo que todos los jóvenes deben pasar por un periodo donde cuestionen sus creencias y busquen las respuestas que ayudarán a que estas creencias sean precisamente suyas. Pero no creo que ninguno de nosotros niegue que en los últimos años ha estado aumentando un vacío entre las personas en el aspecto espiritual y religioso, que a pesar de que algunos queramos negarlo, no estamos preparados para vivir con él. Es por eso que alternativas para llenarlo han nacido y se han propagado a lo largo del internet, aprovechándose de estos huecos espirituales utilizando lenguaje especializado para alejarse de ese estereotipo religioso que de muchas formas es tan rechazado el día de hoy. Ahora se vende la vida eterna bajo la pseudociencia, corrientes New Age o apoyo a teorías conspirativas, pues siempre habrá dinero que hacer con el miedo hacia lo que no entendemos por completo. Charlatanes que han descubierto el secreto para la juventud eterna que el mundo o las farmacéuticas no quieren que sepas. Y claro, ellos lo quieren llamar esos avances médicos o el potencial secreto de tu cuerpo mientras ellos se visten en sus túnicas blancas, te meten en una comunidad de gente afín y te cobran hasta el último centavo de tu cuenta para que sus estrafalarios métodos funcionen. Porque al final del día, todos necesitamos creer en algo, en un mundo mejor, en un mañana más brillante, pero sobre todo, en un descanso pacífico, un miedo a la muerte tan absorbente en donde eres capaz de dejar todo detrás, incluso aquello que entendemos como realidad, los conceptos tallados en piedra que conforman nuestra vida, siendo enterrados por el único deseo de calmar ese tan infinito abismo. Y es eso lo que termina volviéndonos blancos perfectos para ideas muy peligrosas. Por ejemplo, ¿sabes qué es la inedia?
La inedia es una idea que para absolutamente nadie viendo este video sonará como algo lógico, el sobrevivir durante el resto de tu vida sin consumir ningún tipo de alimento, o incluso en algunos casos más extremos, sin tomar ningún tipo de bebida en lo absoluto, aunque actualmente ha sido tomado por cientos de personas y cambiado el nombre a respiracionismo, buscando anclarse en principios pseudocientíficos vendiéndole a personas que en realidad lo único que se necesita para nutrir un cuerpo adulto completo se puede encontrar en nuestro alrededor, ya sea el prana o la energía universal que conecta absolutamente a todos nosotros, la luz solar, campos electromagnéticos o cualquier tipo de fuerza desconocida allá afuera. Esta idea no se trata de algo nuevo, de hecho podemos encontrar múltiples ejemplos alrededor de la historia de la humanidad. Personas quienes dediquen su vida entera a las ciencias o investigaciones, mejor conocido como ascetas, de los que algunos buscaban abandonar por completo estas tentaciones terrenales por medio de alimentarse de luz. Uno de los ejemplos más citados se tratan en textos hindúes antiguos como el Ramayana, donde se comenta de monjes quienes abandonaron por completo la sociedad y el mundo para entregar su vida a la contemplación espiritual, lo que les permite acceder al soma, un néctar divino que proviene de los rayos lunares y que se encarga de nutrir su cuerpo. Esta idea no solamente se encuentra presente en las religiones orientales, pues dentro de las creencias cristianas es fácil encontrar a personas que superaron ayunos prolongados, siendo sostenidos con absolutamente nada más que la fe. Por ejemplo, serán los casos de Alejandrina María da Costa, quien soportó un ayuno de más de 10 años con su único alimento siendo la Sagrada Comunión diaria, o San Nicolás de Flue, quien extendió lo mismo por casi 20 años. Pero, de lejos, el caso más famoso se trata de Teresa Newman, quien clama que desde 1926 hasta su muerte en 1962, ella pasó el resto de su vida sin comer ni beber absolutamente nada fuera de las hostias. Y así continúa la historia, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Milagros, relatos imposibles o técnicas secretas de aquellos quienes han descifrado el gran misterio de la vida humana. Pero no cometan el error de pensar que solamente dentro de los círculos religiosos estas ideas se propagan, pues ha sido dentro del reino de la pseudociencia y el amarillismo donde todos estos han causado su mayor daño. El exponente más contemporáneo de esta idea puede encontrarse en 1998 dentro del libro Vivir de la Luz, la fuente de alimento para el nuevo milenio, nacido de la mente de la australiana Ellen Grieve, también conocida como Yamushin, quien juraba llevaba 5 años sin consumir alimento, libro infame en la actualidad debido a incluir frases como estas. Es erróneo pensar que la energía del cuerpo físico del ser humano proviene de los alimentos que ingiere. Ese es uno de los mayores malentendidos del mundo actual. La energía del cuerpo humano proviene de una fuente mucho más sutil y refinada que las moléculas de carbohidratos, como es creído. El proceso vital del hombre no existe en el mero plano químico. De lo contrario, el hombre no sería más que un recipiente donde se mezclan sustancias químicas reactivas y sin más inteligencia o espíritu vital que se encuentra en un crisol. Cuando la reacción química termina, el recipiente permanece inmóvil, sin vida, vacío. Y lo mismo ocurriría en el caso del ser humano. No, la fuerza que mueve la máquina humana no es química, es el éter. El éter es una forma de la sustancia que lo impregna todo, más enrarecida que la más sutil de las sustancias químicas del hombre, y es, de hecho, la sustancia de la que se producen todos los elementos conocidos por la ciencia, al igual que las gotas de agua se precipitan del vapor de agua que hay en el aire. Y bueno, yo no soy médico ni biólogo, pero si me permiten citar a la química británica Rosalind Franklin, una de las voces más importantes en la investigación del ADN, ¡esa perra mamada que! A pesar de lo, seamos honestos, muy extraño que suele ser este libro, la verdad es que la idea de una mujer que jura ha pasado meses enteros sin comer, resistiendo las tentaciones de una casa entera de alimento le presenta, comida que cabe aclarar, ella siempre comentó que está para su familia y no para ella, es una bastante atractiva, y no tomó mucho tiempo para que sus creencias comenzaran a propagarse, trayendo interesados a replicar sus resultados, pero sobre todo, detractores. A lo largo de su vida, por su investigación, ha recibido 2 galardones a regañadientes, premios parodia diseñados para señalar a las mentes creadoras de ideas tan risibles, como la cuchara doblada, entregada por la Asociación de Escépticos de Australia, por la pieza más disparatada de pseudociencia, y un Ig Nobel, con su premio de $10 trillones zimbabuenses,
o 4 centavos americanos. Todas estas bromas no solamente vienen por sus libros, sino que también durante el año 1999 ella decidió participar en un reto otorgado por la cadena de noticias 60 Minutos, los cuales la supervisarían por una semana entera junto con un guardia de seguridad para confirmar que no consumiera ningún tipo de bebida o comida y un doctor representante de la Asociación Médica Australiana que se encargaría únicamente de que su condición no empeorara. Solo tomó 4 días para lograr lo que todo el mundo esperaba. El cuerpo de Yamushin pasó por todos esos cambios conocidos. Su habla se hizo más torpe, sus pupilas se dilataron, pero, sobre todo, se le veía a ella más lenta y débil. Pero lo realmente peligroso fue su pulso duplicado y el riesgo latente de fallo renal, lo que hizo que el doctor finalmente cancelara el experimento. Sin embargo, a pesar de que el segmento fuera emitido solo un par de días después, ella tenía ya preparadas cada una de las excusas para demostrar que, en realidad, esta producción fue creada de mala fe, con ella en su segundo día asegurando que no podía obtener aire fresco gracias a una carretera que se ubicaba cerca del hotel, por lo que la movieron a un resorte en las montañas para que no hubiera ningún tipo de excusa, y a pesar de igualmente explicar eso, intenta traer la menor atención posible al refrigerador lleno de comida que estaba ahí exclusivamente para su marido Jeff Ferguson, que la estaba acompañando durante el experimento. Cabe aclarar que múltiples artículos y la Wikipedia han confirmado que Jeff Ferguson se trata de un estafador previamente condenado. Pero la cosa que más me llama la atención de todo este caso es cómo, si esto es tan obvio que se trata de una estafa, ¿por qué el respiracionismo ha tomado tantas vidas? Desde 1999 hasta el 2017 se han reportado 5 muertes atadas a circunstancias increíblemente similares. Todas eran mujeres con intereses en el New Age. Todas ellas poseían un elevado nivel económico, pero sobre todo, todas y cada una de ellas han sido relacionadas a ser seguidoras o mostrar interés con las enseñanzas de Yamushin. Por ejemplo, Variety Lynn, quien en 1999 fue encontrada muerta debido a inanición y deshidratación después de intentar continuar el curso de conversión que tanto promocionaban, u otra el mismo año en Escocia, cuyo cuerpo fue encontrado por un turista. Esto sin considerar toda la gente que pone en peligro durante estos retiros anuales que se han mantenido hasta el día de hoy. Y la última, pero más perturbadora similitud entre las víctimas, es que Ellen ha negado cualquier tipo de relación entre ella y sus fallecidas. Por ejemplo, en el caso de Lanny Morris, después de su muerte, 2 personas fueron condenadas por homicidio involuntario debido a demorarse en buscar atención médica, pero ella logró escaparse por completo de eso, publicando múltiples libros exitosos de la misma pseudociencia. En el periódico más grande de Escocia, The Sunday Mail, se publicó una columna que muestra la peor cara de esta gurú, por lo que disculpen la cita tan larga que estoy a punto de leerles, pero creo que no hay una mejor forma de presentar lo despreciable que es esta persona que utilizando sus propias palabras. Dijo que lloró durante 2 días después de que se encontrara el cuerpo de Verity en el pasado agosto junto a su tienda de campaña en una zona remota de las Highlands. Verity parecía haber muerto de inanición y junto a ella había un ejemplar del libro de Yamushin. Anoche, en una entrevista exclusiva con el Sunday Mail, Yamushin, una australiana de 43 años, anteriormente conocida como Ellen Grieve, afirmó que Verity murió porque no estaba preparada, ni espiritual ni físicamente, para vivir sin comida. Desde su habitación de hotel en Hamburgo, dijo: "Ojalá hubiera estado ahí para detenerla, pero decir que soy responsable es como decir que Mercedes-Benz debería ser responsable cuando alguien choca uno de sus autos". Afirma que morirían más personas en accidentes y por adicción al alcohol y al tabaco que por su filosofía de aprender a vivir de la luz. También dijo: "Miles de personas han adoptado este estilo de vida. Desafortunadamente ahora tenemos 3 muertes porque no actuaron con la responsabilidad que me hubiera gustado. Verity no habría muerto si hubiera seguido mi programa. Creo que ella creía que era más fuerte de lo que era. No pretendo promover el vivir de luz, esa es mi elección personal y no es para todo el mundo. Se necesitan décadas de entrenamiento y preparación. Entrevisté a 100 personas que viven de luz. Su edad promedio es de 47 años y casi todas han estado meditando durante 20. No comer no es el mensaje de mi trabajo". También comentó: "Me están demonizando por ser mujer. Si fuera un hombre de piel negra vestido con túnicas y que hablara punjabi, a nadie le importaría. Pero como soy mujer, a mí me ven como una amenaza". Dios santo.
Muy lamentablemente, ella no se trata de la única figura controversial ligada a esta práctica. De una forma mórbida, es sorprendente el hecho de que el movimiento haya renacido en los 90s y la actualidad debido al terrible historial con el que la ideología ha arrastrado a lo largo de los años. Solo debemos regresar a la época de 1980 para encontrar a otro charlatán llamado Wiley Brooks, que igualmente quiso presentarse como el siguiente paso en la evolución humana en el programa That's Incredible. Solo que, como estos eran los 80s y absolutamente todos estaban consumiendo algún tipo de sustancias, aspirando asbesto, con la sangre llena de plomo, a él no le bastó comentar que no necesitaba alimento, sino que de hecho él había descubierto que el agua y la comida eran venenosas, por lo que él llevaba ya casi 20 años sin que ningún tipo de sustento entrara a su cuerpo, sumado al hecho de que el respiracionismo permitiría que nuestro cuerpo funcionara con solo 7 horas de sueño a la semana. Y la gente se lo creía. En el punto más alto de su fama, Brooks había encabezado el Instituto Respiracionista de Estados Unidos, una enorme entidad repleta de seguidores quienes vivían por leyes extremadamente absurdas y contradictorias. Por ejemplo, Brooks, al igual que sus sucesores, consideraba que la energía espiritual se trataba de la única fuerza necesaria para sostener nuestros cuerpos, supuestamente siendo esta la que en realidad se encarga de nutrirnos, con uno de los comentarios más desconcertantes del líder siendo aquel que postulaba como todos los muertos de las huelgas de hambre no eran por inanición, sino por un deseo de muerte, causas psicológicas que sus métodos habían eliminado y que ahora cualquiera podría aprender esta técnica milagrosa. El movimiento de Brooks era extremadamente efectivo, creando efectivo, cobrando alrededor de $1,200 por asistir a una de sus sesiones para ayudarte a abandonar tus limitaciones humanas y obviamente ayudarte a volver inmortal porque ¿por qué no a este punto? Pero si eso no era suficiente para ti y querías ser un residente permanente en su comuna, los planes empezaban en un muy comprensible $10 millones por lugar, con los precios rápidamente saliéndose de control, idea que naturalmente solo los más ricos eran capaces de pagar, lo que terminó creando una burbuja donde reinaba de forma absoluta y sus creencias era muy difícil que fueran cuestionadas. Creo que lo más interesante es que todos los artículos que hablan sobre la vida de Brooks es el cómo fue atrapado múltiples veces consumiendo esos alimentos que tanto negaba necesitar. Por ejemplo, en 1983, un antiguo seguidor comentó verlo comprar un Slurpee, Twinkies y un hot dog en 7-Eleven, cosa que luego escudaría diciendo que en realidad eso se trataba de un rumor de una expareja resentida con la que recientemente había terminado. Pero el intento más bizarro por salvar su reputación se dio cuando comenzó a vender la comida de la cadena de McDonald's como alimento sagrado, limpio y cargado de energías positivas que estaban destinados a rebalancear tu espíritu. Necesito que quede lo suficientemente claro, todo lo que estoy a punto de decir es completamente real e investigable. No hay nada que me esté sacando del culo por más extraño que suene. En serio, hubo gente que creía en esto. De hecho, todo esto viene de su página oficial que hasta el día de hoy sigue siendo fácilmente accesible. Y cito: te recomiendo encarecidamente que comas en un McDonald's siempre que puedas. Todos los McDonald's están construidos en terrenos protegidos por portales espirituales de alta energía de la quinta dimensión. A medida que sigas con este programa de meditación y dieta, empezarás a notar la diferencia en el ambiente entre comer dentro de un McDonald's y hacerlo fuera. Nota importante, no bebas agua de ningún tipo ni de ninguna fuente. Y lo más importante, no comas ninguna fruta ni verdura mientras sigas este régimen. Y eso no es algo que podamos achacarle a la época o al desconocimiento científico en general, debido a que Brandon Day, el sucesor de Brooks después de su muerte en 2016, dijo esto en una entrevista con el periódico The Daily Mail. ¿Para cuándo terminas de comerte la hamburguesa y de beberte la Coca-Cola Light, empiezas a sentirte en comunión con Dios mismo? La hamburguesa tiene un alma que está en armonía con la mía y la utilizo para que me ayude en el proceso. Así, él justificaba su amor por la comida basura, vendiéndolos como alimentos divinos que no comía por el hambre, sino por una necesidad espiritual, diciendo que, estar rodeados de personas tan repelentes como las hay en nuestra sociedad actual, estas nos ayudan como algún tipo de desintoxicación, que los nutrientes dentro de un cuarto de libra doble y una Coca-Cola de dieta te permiten alinearte con la frecuencia base de una quinta dimensión, donde hay dioses, inmortalidad y tantas cosas que probablemente ya has escuchado en otros cultos New Age. Pero es que eso no es ninguna coincidencia. Dependiendo de quién le preguntes, es el espíritu para muchas personas la parte más importante de la humanidad, lo que nos hace especiales, únicos, lo inexplicable y místico. A pesar de que es cierto de que hay mucho de que no comprendemos de esa parte de nosotros, es
erróneo lo que todas esas ideologías postulan, que nuestro cuerpo es una debilidad, un estorbo del que nos deberíamos liberar, nacido del miedo a morir y a marchitar. Porque el espíritu no envejece, nuestras ideas tampoco. Queremos ser de nuevo especiales, negarnos a la idea de que factores fuera de nuestro control son capaces de ralentizarnos, de detenernos, negándole la puerta a algo aún más humano. Así como lo es ver las hermosas marcas del cuerpo en nuestra piel, las historias contadas por nuestras miradas cansadas y manos rugosas, no son señales de debilidad, son de sabiduría, resiliencia o entendimiento. El temerle a ellas es el equivalente al temerle al prospecto mismo de vivir, pero también es humano el contradecirse, el preguntar o explorar ese quizás, el buscar romper un límite que se nos fue impuesto, por más antinatural que la respuesta sea. Es así, la muerte nuestra musa para crear antes de que el tiempo termine, el factor que nos fuerza a disfrutar cada momento de nuestra ya limitada vida, pero sobre todo, la última frontera de la humanidad, que debemos aprender a aceptar a regañadientes, pues el superarla no solo implicaría alterar aún más el delicado balance sobre el que construimos nuestra existencia día a día, sino en sí misma redefinir qué es lo que entendemos por humano, aunque eso no significa que no lo hayamos intentado. Si viste la primera parte de esta trilogía, Deus Ex Machina, toqué de forma muy escueta un concepto que estaba comenzando a crecer dentro del campo de la inteligencia artificial: el revivir a un ser querido. Bueno, pocos meses después del lanzamiento de ese video salió uno de los candidatos al peor anuncio publicitario jamás creado. Una aplicación llamada Tuwai que promete crear una copia digital de un familiar para que te acompañe por el resto de tu vida. Y los comentarios no se hicieron esperar. Desde anotaciones religiosas, comparando esto con el libro de revelaciones y el trabajo de Satanás, junto con el cómo la vida se está pareciendo mucho más a un episodio de Black Mirror, o tal vez el simple, elegante y efectivo "esto es tan asqueroso". Este resentimiento no se mantiene solamente en los comentarios de la empresa del ex actor de Disney. Cuando Amazon presentó una idea similar donde podríamos programar la voz de un familiar muerto para, ya saben, básicamente tenerlos de esclavos por el resto de la eternidad, nuevamente recibió críticas bastante fuertes. Eso es porque, por mucho que odiemos nuestro cuerpo pese a sus falencias, sigue siendo importante para que lo comprendamos como nosotros. Las enfermedades, debilidades y pequeñas peculiaridades que nos separan del resto son necesarias para que la gente sea capaz de aceptar una propuesta así. Es por eso que, a pesar de que desde hace mucho tiempo se ha presentado una idea que es aún más inalcanzable que el respaldo de nuestras conciencias en servidores, la verdad es que es mucho más aceptada por el público en general y será nuestra última parada en este viaje de ideas extrañas que ha tenido la humanidad: la criogenia. La idea es simplemente brillante. Si nosotros tomáramos un cuerpo y lo congeláramos por completo, lograríamos detener la degradación celular, suspendiendo a una persona en el tiempo. Sumado a esto, si se le pudiera igualmente mantener intactos sus recuerdos, personalidad y funciones cerebrales, la muerte dejaría de ser el final definitivo de los humanos para convertirse en una inconveniencia, algo que puede reprogramarse y posponerse para cuando nos quede mejor. El concepto no es para nada nuevo. De hecho, el término criogenia nació en Países Bajos durante 1894 por el profesor Karmelink Onnes, utilizado para describir el arte y la ciencia de crear bajas temperaturas, siendo bajo este nombre que cosas como el oxígeno y nitrógeno líquido fueron descubiertos. Pero el acto de conservación humana que todos conocemos no aparecería hasta 50 años después, en 1948, como parte de la revista de ciencia ficción Starring Studies, específicamente The Penultimate Trump, donde un millonario de edad avanzada decide congelarse a sí mismo hasta que la humanidad descubra la forma de revivirlo, y así vencer a la muerte. Es sorprendente ver cómo muchos de los elementos conocidos de la criogenia en la actualidad ya se encuentran desde sus orígenes. La congelación como forma de esperanza en la astucia de la humanidad, de que si no hemos encontrado la cura a la muerte no es porque sea una imposibilidad. De hecho, es cuestión de tiempo para que eventualmente se una a la lista de grandes logros de la especie. Pero sobre todo, aquella idea de que la muerte será algo reservado únicamente hacia aquellos quienes no tengan los recursos necesarios para superarla. Es por eso que los rumores hasta el día de hoy, que son bastante comunes sobre la criogenia, son sobre celebridades, desde Michael Jackson, quien ha sido el blanco de rumores de que su cuerpo fue congelado o clonado con la idea de crear nuevas superestrellas, o el más famoso, Walt Disney, quien, a pesar de haber sido cremado, para muchos fans del futurista solo tiene sentido que él también haya buscado formas menos ortodoxas
para superar la muerte que él sabía que se le acercaba. Esto es porque necesito que entiendan que existen famosos excéntricos que están muy interesados en la idea de preservarse al morir, desde el creador de Padre de Familia Seth MacFarlane, Paris Hilton o el millonario cofundador de PayPal Peter Thiel, son parte de una enorme lista de personas influyentes provenientes de múltiples lados de la vida interesados en esta tecnología en particular. De hecho, incluso hay gente que ya se encuentra criogenizada, siendo su primer crionauta el Dr. James Bedford en 1967, quien es considerada la persona que comenzó todo este movimiento, que actualmente cuenta con 650 personas diferentes en animación suspendida, divididas entre un par de empresas específicamente enfocadas en eso. La cosa es que, a pesar de todos los ejemplos que les he comentado, la ciencia simplemente no ha avanzado lo suficiente como para poder despertarlos, pero lo más peligroso es que el proceso es tan complejo que parece imposible que alguna vez seamos capaces de hacerlo. Como mencionamos al inicio de la sección, la idea, en teoría, es simple. Utilizamos nitrógeno líquido para congelar a menos 196 grados, congelando tejidos, órganos y cuerpos completos. Pero a estas temperaturas podría destruir por completo el individuo que tanto se quiere preservar. Es por eso que actualmente se utilizan nuevas sustancias como el dimetilsulfóxido o glicerol, que debería, en teoría, ser más seguro. La cosa es que estas alternativas no solo son tóxicas en altas concentraciones, sino que también no son tan efectivas para penetrar dentro de los tejidos. Esto demostrado por los pocos experimentos que han sido llevados a cabo con animales, los cuales nos han enseñado que los resultados son, cuanto menos, inconsistentes. Como fue demostrado con el trabajo del médico James Lovelock con su investigación de meter hámsters en microondas. Ya sé, suena como otra cosa que me acabo de inventar. Ya casi terminados el video, les prometo que sí pasó. Fue desde 1954 hasta 1959 donde comenzaron sus experimentos de criopreservación de pequeños roedores, en particular hámsters, siendo progresivamente expuestos a menores temperaturas y mayores tiempos, descubriendo que a ciertas temperaturas y en condiciones muy controladas, realmente es posible reanimar estos animales, con estas probabilidades disminuyendo considerablemente entre mayor sea el tiempo que se mantuvieron congelados o menores las temperaturas. Precisamente para descongelar estos animales, fabricó uno de los primeros microondas en miniatura que utilizó como cámara de reanimación, dándonos uno de los mejores títulos para un estudio científico que he escuchado en un rato. El daño a los tejidos no se trata del único problema que se presenta al querer revivir a una persona. De hecho, es más fácil solamente enumerar la lista corta en vez de la forma youtuber con un párrafo escueto, porque tenemos daño por isquemia. El procedimiento solo puede comenzar cuando el paciente está clínicamente muerto. Minutos sin oxígeno bastan para empezar el deterioro neuronal. Toxicidad de crioprotectores. Los mismos compuestos que evitan el hielo dañan las células y las proteínas. Fracturas térmicas. Los órganos vitrificados se agrietan durante el enfriamiento y el recalentamiento. Heterogeneidad del cerebro. Distintas zonas requieren diferentes concentraciones y velocidad de enfriamiento. Es imposible preservarlas por igual. Y la que ya hemos hablado, la imposibilidad actual de reanimación. Para revivir a alguien habría que reparar daño químico, estructural, celular, sináptico, corregir la causa original de muerte y encima de todo eso, restaurar su continuidad funcional. Pero bueno, si la criogenia es así de peligrosa y poco confiable, porque es que ha sido durante mucho tiempo tomada como una de las alternativas más posibles para vencer a la muerte. Bueno, la verdad es que existe un punto muy gris donde en teoría no puedo decir de forma definitiva que es una estafa, pues en teoría, si esos factores terminan uniéndose para resucitar a alguien, puede que hayan tenido razón, que esto realmente se trataba de una alternativa real para vencer nuestro límite humano, que tal vez meter a tu abuelo en un cubo de hielo sí era una buena inversión. Y es que inversión es la palabra correcta para definir este fenómeno, porque a pesar de que la promesa de reunirte con tu familia a futuro es linda, los gastos elevados para mantenerte vivo se hacen poco después de la muerte de sus seres queridos. De esta forma, las empresas criogénicas ni siquiera deben encargarse de venderte un producto real. No necesitan demostrar que sus fundamentos funcionan o que tan siquiera es posible que suceda en primer lugar. Es suficiente con vender la promesa de que tal vez en algún futuro, si ciertas cosas pasan y los factores son correctos, puede que probablemente podamos despertar a tu ser humano favorito y curarlo de sus enfermedades, vejez o muerte. ¿Serían $220,000, por favor? Bueno, no, de nuevo, utilizando mi palabra favorita de esta sección. En teoría,
podrías pagar $20,000 solamente si quisieras que se mantenga tu cabeza congelada, para eventualmente ser colocada sobre un cuerpo robótico. Pero si quieres mantenerte todo tú, entonces necesitarás alguno de los paquetes más premium. La única cosa que no te dicen, o esperan que no notes, es que si la empresa se queda sin fondos, tu cuerpo será descongelado y desechado debido a que no pueden mantenerte ahí. Y chistosamente, eso ya pasó. En 2014 fue reportado que de todos los pioneros de estas tecnologías preservados previos a 1973, solamente uno de esos cuerpos ha sido mantenido dentro de las instalaciones, porque todos los demás debieron ser descongelados y enterrados. Admitido por el mismísimo archivo de criogenia, los primeros años de la práctica fueron menos que ejemplares, con reportes de cuerpos demacrados y retorcidos de todos los rangos de edad, ancianos, mujeres de mediana edad e incluso alguien tan joven como una niña de solo 8 años. Cuerpos quienes probablemente fueron recongelados para continuar con las apariencias de esta pseudociencia. Y lo triste es que de todo lo que hemos hablado en este video, pues debido a que haya estado activo tanto tiempo, el movimiento ha sido enormemente regularizado, haciendo que solamente sea posible cuando la persona es declarada como legalmente muerta, y todo es realizado por esta misma persona cuando está viva con un consentimiento previo. Pero al ser más aceptadas, sus fallos son tener más víctimas, mayores repercusiones y decepciones, solamente para recordarnos lo mismo que ya sabemos desde un inicio. Es imposible retrasar lo inevitable. No importa de qué forma sea vendida esa mentira, como un avance científico, inmortalidad digital o sumergida en litros de nitrógeno líquido, al final del día, lo bueno de la empatía, inteligencia y sobre todo entendimiento a nuestra especie es que reconocemos cómo todos poseemos ese mismo miedo a nuestro interior. Nadie quiere morir. Es en nuestro miedo, nuestro dolor, nuestras vulnerabilidades, donde nace lo verdaderamente especial de la humanidad, su curiosidad, su tenacidad para superar lo que de otras maneras se vería imposible. Y es en esa resiliencia donde somos más susceptibles a caer en engaños. Mientras nos mantengamos humanos, estas andantes contradicciones poderosas y frágiles, eternas y mortales, increíbles y tan comunes, fuera de las estafas de las mentiras y estratagemas que han formado nuestra sociedad, podemos descansar en el hecho de que la muerte, el gran ecualizador, vendrá por cualquiera de nosotros, sin importar el poder que aquella persona posea. Y tal vez eso no es tan malo. La muerte es de muchas formas el descanso merecido de todos, algo que esperamos, incluso si es de forma inconsciente, alcanzar alguna vez. Por lo que no debería ser sorpresa para nadie que hombres mortales como tú y como yo vieron ese sagrado descanso de la vida puesto después de tanto tiempo de experimentación, ideas retorcidas y de guerra, y se preguntaron al unísono, ¿cómo podríamos monetizarlo? De veras que es raro hacer una segunda parte, ¿no? Creo que no he hecho una parte 2 a un video mío desde... ¿qué será? ¿Marble Hornets? ¿O el iceberg de las líneas temporales alternas? Creo que la gente siempre me pregunta por qué no hago secuelas o videos así. Es que muy pocas veces como que me interesa continuar con el tema. Quiero que la investigación sea tan exhaustiva que el video se pueda mantener por sí mismo el mayor tiempo posible sin tener que actualizarlo. Así que, de hecho, esto ni siquiera creo que se considere bien como una parte 2, tomando en cuenta que solo es la segunda parte de una trilogía, pero al mismo tiempo solo está tan sacado de lo que es esa trilogía que no me puede evitar dar risa, la verdad. Espero que les haya gustado mucho. Voy a decir la frase que digo mucho últimamente, que es: tengo mucho miedo de cómo van a recibir este video, por el simple hecho de que de que sigo intentando cosas raras y sigo haciendo videos de cosas que tal vez no pensarían en TV Nauta, y eso, aunque me agrada, también tiene con cierto rango de terror. El video del efecto Mandela le fue mucho mejor de lo esperado, y espero que se le vaya mejor que la parte 1 de la inteligencia artificial. Aunque la verdad, a pesar de que yo creo que cubrí muchas cosas, estoy muy feliz con esto.
Creo que Deus Ex Machina sigue siendo mi video mejor investigado, pero todavía necesito como sopesar un poco porque la verdad fue un viaje. espero se haya entendido todo lo que quería hablar. Yo desde siempre he tenido como un desdén muy feo por estafas y gente que se cree más lista. Se va a ver mucho en el video de la religión. Se va a ver mucho en la tercera parte, espero, que es el video del verdadero precio de la fe. Ese video, no saben, no creo poderlo empezar a escribir hasta noviembre, diciembre. Necesito dejar de pensar en esta trilogía por un rato. Y espero que cuando acabe sea una trilogía querida en el canal, porque en serio son cosas que a mí me interesan, de las que no sabía cuándo hablar. ¿Cuándo iba a hablar de la criogenia en un video? Estoy grabando esto con menos de 400,000 subs y no puedo creer que ese número está tan cerca. El ver materializado el 500,000, que es como la siguiente milestone, es tan raro, porque yo siempre pensé que por el resto de mi vida me iba a quedar como estancado en 200, en 300, ¿saben? Así que ver que el canal como que sí se está recuperando y se está volviendo a crecer me hace muy feliz. Pero sobre todo me hace feliz poder probar tantas cosas con ustedes, poder hacer videos tan extraños. Si estás escuchando esto, el video de Nathan Fielder se va a retrasar, precisamente porque ese video es un mastodonte, es enorme. Y cuando no he terminado de escribir ni el teaser, es enorme. Y quiero hacer un video de Kickstarter. Como si estás viendo esto ahorita, es una apuesta personal entre tú y yo. ¿Tú crees que el video de Kickstarter salga a tiempo? Tiene que salir en agosto. Tengo 2 meses para hacer un video. Es la primera vez que no va a tardar meses haciendo un video, en teoría. Así que bueno, eso va a ser divertido. La tercera parte de la trilogía va a ser, y creo que lo dije igual al final del video de los cultos, va a ser muy extraña, porque aún no tengo... He intentado mucho desincentivar la animación en estos videos de trilogía, porque yo quiero que sean vistos como videos un poco más serios. Para el tercero no estoy muy seguro si debería tal vez explicar qué está pasando con TV, porque realmente TV es mucho algo que pasó mucho a segundo plano en estos videos en su animación. No hay como una mini historia, entonces no sé si la gente no le agrade eso. Para mí solo es un presentador en estos videos, entonces tal vez tenga que hacer algo para el tercer video, o dejarlo así y dejarlo como una duda y que la gente piense lo que quiera pensar. También se me hace como una idea interesante. Pero el tercer video no solamente va a ser raro por eso, sino que yo creo... O sea, tienen que entender, el tamaño real del tercer video va a ser lo que sea que salga más hora y media, porque todo el segmento de cultos en internet, originalmente ese video iba a ser cultos, historias en el mundo real, cultos, historia en el mundo de internet. Imagínense eso. La primera parte hubiera durado hora y media, esta parte duró igual hora y media, la tercera parte hubiera durado 3 horas. Pero al final decidí dividir el video en 2 partes y creo que eso no viene mal. Entonces el video de cultos es la parte 1, es como un anexo, y es la tercera parte de la trilogía del precio. Eso significa que es la parte 2 del video de cultos y la parte 3 de la trilogía, y eso me da tanta risa porque soy tan raro trabajando. Este outro va a ser mucho más corto porque recuperé mi PC. Muchas gracias de nuevo a todos los miembros del canal que estuvieron aguantando este rato que me quedé sin PC. Para que nos pregunten qué pasó, básicamente tuve que ahorrar para una RAM y una nueva motherboard. Mis archivos están bien, pero no les voy a mentir que sí fue un gasto. Pero finalmente tengo de vuelta mi PC, así que todos los archivos están ahí, el trabajo continúa y pude seguir desempeñando bien mi papel, incluso fuera de... Más que eso, pues creo que realmente nada. Gracias por haberme esperado. Estoy cada vez sacando videos más rápido. Quiero ver si puedo sacar ese video de Kickstarter en una fecha decente. Y creo que los siguientes videos van a ser Kickstarter, Nathan Fielder, y queda un video más que si tú eres miembro del canal sabes que no he empezado, y tengo que empezarlo los siguientes días. Tendré julio, agosto, septiembre y octubre para terminarlo. Tendré 4 meses. No suena tan imposible cuando lo pones así, pero yo me conozco y me complico la vida tanto. Pero igual, yo creo que va a ser un buen año todavía. Infiernos musicales es un video que yo quería hacer desde el año pasado y simplemente no se ha podido y me pone muy triste. Y de eso tengo... yo quería crear con el video de cultos una miniserie llamada La extraña obsesión del internet con... Y todavía sigo pensando en esa. Y quiero hacer o la extraña obsesión del internet con reptilianos, o la extraña obsesión del internet con screamers, o cajas fuertes o coordenadas. Son cosas como que todavía quiero hacer, pero ahorita están muy en el fondo, debido a que el fallo del video de los cultos creo que sí me pegó, me desfasó mucho económicamente. Entonces ahorita tengo miedo un poquito a tocar esa serie con un palo, pero quiero confiar que la siguiente va a estar bien. Creo que lo último, y quiero agradecerles a todos obviamente por la paciencia. Últimamente estoy tardando 2 meses para sacar video y me gustaría que se mantuviera ese ritmo porque ya soy youtuber de tiempo completo otra vez. Creo que la última cosa que me toca aquí contar antes es que va
a haber un anuncio muy pesado en agosto. Y tengo muchísimo miedo. Yo pongo esta parte al final porque sé que no mucha gente lo escucha. Entonces creo que viene bien solamente decir que es tal vez la apuesta más cabrona que he hecho en toda la historia del canal. Y el hecho de que sea una puta porquería todavía me aterra. Pero toca confiar. O sea, genuinamente no hay de otra. Y que espero mucho. Si estás escuchando esto y y te estás preparando para el anuncio de agosto, quiero ver tu opinión. Quiero saber qué pasa. Quiero que tú comentes. Quiero que la gente que es como subs míos y se quedan hasta el final a escuchar este tipo de podcasts que suelo poner, me digan la verdad y me digan si ese les parece un buen proyecto o no. Creo que es un buen proyecto, creo que es una buena idea, creo que es algo que muchos youtubers no se atreverían a hacer, pero al mismo tiempo siento que mucha gente le va a gustar solo porque soy TV Nauta y me gustaría que fuera bueno por sí mismo, así como intento con los videos o Estación Macabra o cosas por el estilo, que intento hacer algo que no solamente sea bueno porque soy yo. Entonces, a mí la verdad sí me gustaría. Ese es como mi nervio ahorita más grande. Y si tú estás escuchando esto, que sepas que me parecería mucho críticas genuinas. Yo siempre lo he hecho. Tal vez vamos a estar de acuerdo en muchos puntos, pero igual y escuchar que a alguien le gustó o no le gustó, crea una fuerte reacción en alguien, creo que es bastante bueno. Y pues nada. Siguiente video Kickstarter, si sale bien, la secuela del video de Wikipedia, porque el de Spotify no se pudo y voy a hablar un poquito más de eso en el outro del video de Kickstarter. El video Imposible y luego Nathan Fielder, y creo que con eso cerramos el año. 6 videos, va a sonar bobo, pero 6 videos me hacen sentir muy orgulloso, tomando en cuenta que antes mi output era 3 videos al año, así que lo dupliqué. ¡Woo! Gracias a todos, la verdad, me encanta hablar un poquito en esas partes finales y poder como comentar eso. Total, que le van a hacer 10 minutos más al runtime del video. Así que muchas gracias por haberse quedado, muchas gracias por toda la paciencia, muchas gracias a todos por, ya saben, más que otra cosa, darme un espacio para decir todas las mamadas que quiero. Y sobre todo, gracias por haber visto la segunda parte de la trilogía. Me importa mucho saber sus opiniones. Si ustedes creen que esta trilogía está saliendo bien, háganmelo saber. Y si creen que no, es muy bueno que me digan, o no llevé bien algún tema, es muy bueno que me digan ahorita para yo poder hacer la tercera parte aún mejor. Y bueno, muchas gracias por haber esperado el video, muchas gracias por haberse quedado hasta el final, y sobre todo, muchas gracias a los miembros del canal Bug, quienes son Juters X, Kevin JN, Hoshi Black, Rama no duerme, Mr. Calavera, Valen, Lautaro Moreno, Gredo, Chango, Lenny Stardust, Nats, Yugi-chan, que nunca se ha ido, gracias brother, Daemon Bonnie, Sams430 El Sí, Mr. Marsopa, Volk, Nico, Master Kill, Neko Magusi, Flavio Castillo, Mirub, Jules, Aurawa, End, Herdark the Creator, Max Dimos, Beapo, Agux, Kinubi, Totis, León Ugu, Rodrigo Padilla Barajas, Fossi Nico, Coitusman 1, Alicia Vázquez, David Vergara, Capi Vara, Rusco, Lucía, Sander 4, Douglas Wolform, Dagrich, Demande, Suki, Leonardo Gabriel Herrera, Jaime, Pedro Lurabi, Jorgito BK, Wolfie Bess, Virtual Pink Melon, Ty Stories, Mr. Hong, Galaxy Yurik, Matías López, Ghost, Dino Limón, Kmetsi Studio, San Francisco Alvaro, Gallito Miniatura Lover, Venus, Michgos, Camaronator, Juan Páez, Sad, Nicolás Víctor, De Luna, Workplane 4121, Lucas Luna, Gosling JG, Valen Mes, Juan Ignacio Ríos, Linis, Ara Mazapán, Asiustar, Nicolás Loquendero, Tabu al Cuadrado, Skywave, Facepato, Dapper, Lufmic, Rim, Zenón, Soy Fail, Ramiro Betty, Atomic Art, Blue, Humildad Here, Alexander Ibáñez, Leatlock 59, Akihiro Digital, Ia Malbu, Alesh, sí, Tom, marca registrada, Koyo, Loki, Duncan, Isaac, Nico Ayami 2012, Tiara, Yasunheru, Kosei Valdez Cosi, Fishplant, Loki 8382, Ignacio Walter, Carlos Solitarios, SW Madness, Chusok, Mario Film, Mili, Zero Chat, Felipe Quintana, Quiroga Tomás, Kevin, Sora Ae, Aqua, Francesco, Señor Fractura, Sector García, Faride Pontón Gataz, Datsu, Nor.avi, Isaac Game, IPC, Una Persona Cualquiera, Martín Castañeda, Teddy El Oso, Diego 25, Friendly Cat Kid, Banio, Volkmura, Endless Road, Crit, Lucas de Cristofaro, Link, Máximo Velázquez, Naevius, Sainsworth, Shiva, Glitchboy, Jabil, Litos, Kirano Furro e Israel Lavarrios. Muchas gracias por su patronaje continuo, muchas gracias por mantenerse siendo miembros del canal y sobre todo, espero que el video haya valido la pena desde el fondo de mi corazón. Y díganme, ¿creen que sí llega a ser el video Kickstarter en agosto? Muchas gracias, nos vemos con suerte en agosto.